Hola, buenas noches. Quiero darles la bienvenida a esta sesión científica de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología. Antes de dar inicio con el tema de hoy, vamos a empezar primero con la sección de avisos. Para empezar, el día de hoy se realizó el lanzamiento de va a ser el Congreso Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, que va a tener lugar el mayo del 2019 en el Hotel Sol de Oro. Se realizó hoy día una presentación para las casas comerciales, con la finalidad de buscar auspicios para el evento. El evento va a coincidir precisamente con los 20 años de la sociedad. Esperamos que tenga una gran relevancia. Hay invitados internacionales, como siempre, de gran nivel, y esperamos, ¿no?, que tenga una gran acogida por parte de todos ustedes, y que tenga, pues, siempre la calidad que nosotros tratamos de dar a todos nuestros eventos. En segundo lugar, tendría que informar que la Sociedad de Ultrasonido, como ente técnico, consultor, ¿no?, continúa siendo convocada por el Ministerio de Salud a una serie de mesas de trabajo en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio. Es una mesa de trabajo que se realiza en la que participan la Sociedad de Ultrasonido, la Sociedad de Ginecología, el Colegio Médico, y son reuniones que se están realizando a solicitud de la Federación Nacional de Obstetras del Ministerio de Salud del Perú, ¿no? Son una mesa de trabajo sobre participación de los profesionales obstetras en la realización de ecografías obstétricas en el primer nivel de atención, que es una exigencia de ese gremio, que el Ministerio les reconozca ciertas competencias. La Sociedad de Ultrasonido ha estado bien representada por dos presidentes de la sociedad, el doctor Igor Huerta y la doctora Flor Carvalho, que nos está acompañando ahora, donde ellos han dejado claramente la posición de la sociedad en contra de la realización de ecografías obstétricas y ginecológicas por profesional no médico, sustentando adecuadamente la posición de la sociedad, ¿sí? Y coincidiendo lógicamente con la posición que tiene el Colegio Médico, que tiene la Sociedad de Ginecología también. Quedamos a la espera de la evaluación de los funcionarios del Ministerio. Hay muchas presiones políticas de por medio, lamentablemente, de parte de un gremio que hay que reconocerlo, que es bien unido y que tiene mucha fuerza política. Lamentablemente el gremio médico ciertamente no nos caracterizamos por la unidad, y lamentablemente somos pocos los profesionales que estamos involucrados en esta problemática, que la vemos con preocupación. La mayoría, les soy sincero, la ven con bastante indiferencia, ¿no?, sobre todo aquellos que pertenecen a otras especialidades, ¿no? Yo creo que se necesita tomar conciencia, ¿no?, como se dice, ¿no?, del peligro que representa esto para la salud del país, ¿no? Vamos a seguir nosotros participando en estas reuniones. Yo quiero agradecer públicamente aquí a la doctora Flor Carvalho, que nos acompaña, por representarnos en la sociedad, porque estas reuniones pues toman el tiempo, ¿no?, de las personas que participan, y tenemos que agradecer el compromiso que tienen en representar a los médicos, ¿no? Vamos a seguir esperando los mejores resultados. Bueno, sin más, y para ir avanzando con el tiempo, quiero hacer la presentación del tema de la sesión de hoy, que es la evaluación ultrasonográfica del ciclo ovárico inducido. Para esta sesión hemos invitado
a destacados especialistas en el área de fertilidad. Nos acompañan el doctor Igor Pérez, el doctor Marco Garnique y el doctor Milton Mestanza, que está en camino, que va a llegar en cualquier momento. Vamos a ir empezando con las exposiciones. Quiero dejar ahora en uso de la palabra y a cargo de la mesa al doctor Igor Pérez, que va a ser el moderador de esta sesión. El doctor Igor Pérez es ginecobstetra, reconocido especialista en fertilidad, es jefe del servicio de reproducción humana del Hospital Loaiza, con muchos años de experiencia. No es que esté viejo, Igor. Tiene muchos años de experiencia, también trabaja en la práctica privada acá en CEFRA. Y bueno, ¿quién mejor que él para dirigir esta mesa? Le pido un fuerte aplauso para él y vamos a iniciar la sesión. Buenas noches con todos. En primer lugar, agradecerle a la sociedad por la invitación. En segundo lugar, no son tantos años, Roberto, pero tampoco. Bueno, el tema de medicina reproductiva, pues es un tema que está un poco siendo cada vez más frecuente. Yo estoy seguro que todos ustedes se han topado con pacientes que están en tratamientos de fertilidad, ya sea amigos, familiares, en los hospitales, en su consultorio. Entonces, cada vez esta tecnología de la inducción de ovulación, tanto para alta o baja complejidad en reproducción asistida, está siendo cada vez más frecuente y es algo con lo que nos vamos a topar, ¿no? Y en la parte ecográfica, ya propiamente dicha, es pues un soporte fundamental en estos tratamientos. Y bueno, tenemos hoy día la evaluación del ciclo inducido, que no es el ciclo natural, pero basado en este conocimiento del ciclo natural. Entonces yo creo que va a ser muy útil las exposiciones. El doctor Marco Garnigue, bueno, jefe del Servicio de Medicina Reproductiva del Instituto de la Maternidad de Lima, un instituto muy antiguo y además con un servicio de reproducción humana activo y donde hacen alta complejidad también. Entonces el doctor, pues, es ginecobstetra y máster en reproducción humana. Entonces, Marco, te invito a la primera exposición. Bien, ante todo, muy buenas noches con todos y agradecer a la comisión organizadora por darme la oportunidad e invitarme a dar esta charla. El tema, sí, pues, así como está aquí en la diapositiva que me enviaron, es evaluación ecográfica de la mujer con infertilidad. Ya la parte del ciclo inducido lo va a hacer, obviamente, Milton Mestanza. Bien, entonces, el doctor ha hecho un excelente preámbulo de lo que significa la ecografía actualmente, así que ya no me diré más cosas sobre este tema, sobre la importancia de lo que es la ecografía y también la histerosonografía en medicina reproductiva. Antes que nada, y para que noten la trascendencia de la ecografía, les quería presentar algunos cuadros de lo que sucede en nuestro servicio en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Tenemos un servicio que tiene muchos años, que hemos recogido alguna estadística, de tal manera que se puedan dar cuenta de que si eso ocurre a nivel estatal, es seguro que va a ocurrir de la misma forma a nivel particular e incluso un poquito mejor, que es lo que vemos, la verdad. Entonces, en el 2015 hemos tenido 132 inseminaciones intrauterinas, en el 2016 232 y en el 2017 187 inseminaciones intrauterinas. Y la tasa de éxito o la tasa de embarazo son entre el 6 y el 11%, que es en lo que en realidad ocurre. En relación a los tratamientos de alta complejidad, lo hemos realizado en el 2014, en 2015, 2016, 2017 y el 2018. Tenemos la estadística del primer semestre en el 2018 y tenemos como tasa de embarazo por transferencia embrionaria de 54.2%. Estas son las tablas
estadísticas que tenemos son las que están en la institución, y tenemos que de 200 fertilizaciones in vitro que hemos realizado, hemos tenido 48 transferencias, y de las 48 transferencias se han embarazado por transferencia en fresco 36.4 pacientes y por transferencia diferida 59.5% de pacientes. Entonces, las fertilizaciones in vitro son una muy buena opción cuando las técnicas de baja complejidad han fallado o cuando la paciente tiene criterios para alta complejidad. Entonces, las tasas de embarazo no son malas, ni en transferencia en fresco, y son un poco mejor, para nosotros por lo menos, con transferencia diferida. Eso es lo que tenemos publicados en el Instituto Nacional Materno y Perinatal. Sobre esto, la pregunta sería, pero si ya todos hacemos ecografía, entonces, ¿por qué insistir en el tema? ¿Y por qué insistimos en el... ¿Aló? ¿Sí, no? ¿Y por qué insistimos entonces en el tema? Primero que nada, porque es clave la evaluación ecográfica a nivel de los ovarios, en el útero, en las trompas uterinas y en la cavidad uterina para una mujer que desea un embarazo. Es importante la evaluación en reproducción asistida de los detalles de la ecografía. No solamente interesa el grosor endometrial, sino la funcionalidad del endometrio. Es decir, no necesariamente es más importante que esté más grueso, sino que esté con un mejor patrón ecogénico. Es importante ver que focos adenomióticos estén pegados o cerca al endometrio. Esas cosas son las que tenemos que ver. En algún momento, algunas personas o algunos ginecólogos hacen también histerosonografías y basta a veces con que pase un poco de líquido laminar para pensar que el útero tiene una cavidad normal, y no fue así. Esta paciente tenía una sinequia gruesa que no permite distender la cavidad. Por lo tanto, los detalles son importantes en medicina reproductiva. Pero no solamente interesa obtener el objetivo último de los tratamientos de reproducción asistida, que es el tener un bebé nacido sano, sino que además también deberían ser costo efectivas. Esto significa, por ejemplo, que con solamente una ecografía nosotros podríamos saber la reserva ovárica de la paciente. En la institución y de forma particular, prácticamente ya no pedimos ni FSH, ni LH, ni estradiol. Y tampoco pedimos hormona antimuleriana. En el acto, la paciente se le puede hacer una evaluación ecográfica y sabemos, en relación al número de folículos, si la paciente tiene una muy buena reserva ovárica o si la paciente tiene una pobre reserva ovárica o tiene un exceso de reserva ovárica también. Ya no deberíamos, y esto es bastante importante, tener este tipo de reportes. El clásico, útero y ovarios normales. Es probable que el útero y el ovario estén normales para pacientes oncológicas, que no tengan una tumoración, un cáncer, etcétera. Pero en general para las pacientes con una edad, y más aún en la edad reproductiva, y que no tienen niños, sí es importante saber si esos útero y ovarios normales en realidad están normales. Otra cosa es que no tengan tumoraciones, pero es importante saber si esos ovarios tienen una reserva ovárica normal. En algún momento es muy importante para la mujer, puesto que si uno puede advertirle a los 25 o 30 años que esta mujer tiene ovarios pequeños y no tiene prácticamente folículos, poder asistirla rápidamente y no llegar a los extremos que muchas veces vemos. Pacientes jóvenes que no tienen reserva ovárica y que, a pesar que tendrían una ecografía como útero y ovarios normales, la paciente pasa a ovodonación. Siempre nos han enseñado, en general, esto sobre el ovario. Prácticamente medidas estáticas, pero lo más importante es que las gónadas, y en este caso los ovarios, así como el páncreas, las glándulas adrenales, la tiroides, son fundamentales en el desarrollo normal de la paciente o de la mujer. Esta es una imagen en la cual nos muestra cómo un ovario, en una mujer en edad reproductiva, tiene un número grande de folículos primordiales. También en ese momento uno puede encontrar folículos primarios, folículos secundarios, folículos terciarios o los folículos antrales, y a veces también la mujer con un folículo maduro. Uno puede hacer la evaluación de la paciente en el segundo día de su regla y seguramente se va a encontrar con una gran cohorte de folículos antrales. Si está normal, seguramente entre 10, 12 o 15. Pero si la paciente está en el día 12 de su regla, seguramente vamos a encontrarnos con un folículo periovulatorio. En ese momento también va a tener un buen número de folículos centrales. Si la mujer está en el día 21 de su regla, seguro nos encontraremos con un cuerpo lúteo. Pero en ese momento también va a tener miles de folículos primordiales, de folículos primarios, de folículos secundarios y también de folículos antrales.
Eso significa que uno puede hacer un conteo de folículos centrales en cualquier momento del ciclo de la paciente. Por ecografía, lo que vemos es esto. Estas imágenes anecogénicas que están al nivel de la corteza del ovario son los folículos centrales. Y en relación al número de ellos, podemos estimar si la mujer tiene una gran reserva ovárica, como ocurre en mujeres que tienen ovario poliquístico, o una pobre reserva ovárica, como ocurre normalmente en mujeres que rondan los 42, 44 años, o en aquellas mujeres que han sido sometidas también a quimioterapia, o aquellas que a lo mejor tienen de forma idiopática o genética una reserva ovárica disminuida en corta edad. Entonces, ¿qué es la reserva ovárica? Eso, lo que le queda a la mujer en relación al número de folículos para poder generar un embarazo. La evaluación puede ser bioquímica, a nivel por las hormonas, puede ser FSH, LH, estradiol, hormona antimuleriana, o ecográfico. Y hay muchos estudios que avalan que solamente la ecografía es un buen patrón o un buen parámetro para poder realizar o determinar adecuadamente la reserva ovárica de la paciente. Generalmente estamos acostumbrados, y esto es lo que normalmente vemos, una mujer bastante joven tiene una gran reserva ovárica, uno le pone el ecógrafo transvaginal y uno nota cómo este ovario, que es importante también magnificarlo, es importante saber o entrenarse para poder hacer una adecuada evaluación del ovario y magnificar el ovario y poder tener estas imágenes anecogénicas que están a nivel de la corteza y contarlos como folículos. Es lo que generalmente le corresponde a ella. Quizás una dama de 18 o 22 años, y en una dama de 35 años seguramente hay menos folículos, y en una de 44 años a lo mejor le encuentras un folículo o dos nada más. Sin embargo, eso que normalmente damos por hecho, muchas veces no es así, y podemos encontrar que una mujer de 42 o 43 años tiene una gran reserva ovárica. Hace poco me ha ocurrido, ahora voy a presentar una lámina sobre esto, de cómo una paciente de 45 años tenía 20 y tantos folículos centrales contando ambos ovarios. O puede ocurrir también que una mujer joven no tenga reserva ovárica. Hace poco vimos una paciente de 23, 24 años con oligomenorrea, y no era una oligomenorrea por anovulación, porque en este caso se pensaba que era un ovario poliquístico. No, era una paciente que tenía una falla ovárica oculta ya. Por lo tanto, uno pone el traductor y rápidamente puede evaluar si una joven tiene una pobre reserva ovárica o si tiene una gran reserva ovárica, una mujer que normalmente pensamos que ya no tiene una buena reserva ovárica. Dos casos. Esta es una dama de 35 años con una hormona antimuleriana de 1 nanogramo por mililitro. Un buen endometrio, un buen útero, pero su hormona antimuleriana, como verán, es 1 nanogramo. Le estimulamos para hacer una fertilización in vitro, no podía embarazar, tenía una reserva que ya estaba disminuyendo y también tiene 35 años. Dos puntos importantes. En el ovario derecho encontramos un folículo de 17, otro de 14, otro de 10, otro de 11. 4 folículos. En el ovario izquierdo encontramos un folículo de 14, otro de 14, otro de 11, de 12 y uno de 9. 5 folículos, ¿de acuerdo? Una mujer de 35 años. 4 folículos en un ovario, 5 folículos en un ovario. Obviamente la mujer ya está estimulada y ya tiene folículos que están más o menos grandes. Este es un endometrio espectacular. Seguramente tendrá de grosor 9, pero lo más importante es que es trilaminar y eso es muy bueno. Otra paciente, una mujer que no sufre de infertilidad, que ya tiene 45 años y que más bien viene porque tiene una nueva pareja y la pareja tiene 53 años sin hijos. Su hormona antimuleriana a los 45 años, 2.1 de hormona antimuleriana. Le hicimos una ecografía y le encontramos que en el ovario derecho tenía 11 folículos centrales y en el ovario izquierdo tenía 12 folículos centrales. Entonces uno a simple vista puede juzgar inadecuadamente en relación a la reserva ovárica. ¿Quién nos da, de cierto modo, un buen parámetro? La hormona antimuleriana. Pero si uno tiene un buen ecógrafo y uno tiene un buen entrenamiento, uno podría prescindir de la hormona antimuleriana y decirle, ok, en este caso uno puede estimular a esta paciente, puede encontrar embriones buenos, seguramente se hará un test genético preimplantacional para ver si hay embriones buenos, pero tiene una muy buena opción. En relación al ovario, vamos a hablar un poco sobre las tumoraciones ováricas que repercuten en la fertilidad y que nos interesan en fertilidad. Es importante tratar de deslindar si la tumoración ovárica que tenemos es funcional o es orgánica. Es muy importante, porque si es funcional, en general uno puede esperar 2 o 3 ciclos y la tumoración se va a reabsorber, va a desaparecer. O si uno quiere iniciar un ciclo, le pide un par de exámenes hormonales, progesterona y estradiol, y podría arrancar el ciclo. Es importante
diferenciarlos. Este caso, por ejemplo, pueden ser similares, sin embargo, esta imagen tiene gran flujo Doppler y baja resistencia y corresponde a un cuerpo lúteo. Eso significa que es una tumoración funcional. Esta paciente tiene dolores con la menstruación, viene con esta imagen persistente, no sospecha endometriosis y se encuentra con un endometrioma. Esta es una tumoración orgánica. Esta no va a desaparecer, esta seguro que sí. Otro ejemplo. Este es un folículo ovárico persistente que tiene esta paciente. Si uno no le ha hecho una ecografía anteriormente, uno podría encontrarse con esta imagen. Pero este es un teratoma ovárico y esto es una tumoración orgánica. Esto seguro no desaparece, esta seguro va a desaparecer. Y uno puede, si quiere empezar el ciclo, decir a la paciente que venga en 2 o 3 meses, o al siguiente mes seguramente ya no va a estar esa imagen. Sin embargo, a veces uno puede encontrarse con 2 imágenes parecidas. Y este podría ser un folículo ovárico persistente y este podría ser un cistoadenoma seroso. Por lo tanto, en esa condición, si yo quiero arrancar el ciclo en ese momento, le pediré un examen de estradiol y progesterona. Si el estradiol y la progesterona están bajos, seguramente que es un cistoadenoma seroso. Si el estradiol está alto, seguramente es un folículo ovárico persistente. Y si a veces hay unos ecos internos y la progesterona también más bien está alta, seguramente es un folículo luteinizado no roto. Por eso, en esos casos, nos permite las hormonas diferenciar. Pero en general ya no pedimos el FSH, el estradiol, el LH para ver hormonas antimulerianas. Más lo pedimos para ver si la tumoración corresponde a una funcional o a una orgánica, cuando incluso tenemos sospecha. Porque, por ejemplo, aquí, obviamente, las cosas es mucho más definida. Esto es un teratoma, es lo más probable. Aquí es lo más probable que esto es un endometrioma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí la ecografía cumple un rol fundamental en este tipo de evaluaciones. Bien. La otra tumoración que es importante identificarla en reproducción son los endometriomas. La endometriosis es una de las enfermedades más frecuentes en reproducción. De cada 10 pacientes que ingresa al consultorio de reproducción humana, es seguro que entre 3 hasta 7, incluso en algunos estudios, dicen que tienen endometriosis, ya sea con endometrioma o endometriosis superficial. La endometriosis genera un gran impacto negativo en la reproducción de la paciente. Acá tenemos, por ejemplo, una paciente posoperada por endometriomas, en la cual, siendo joven de 32 años, solamente tenía ovarios pequeños, un ovario de 19x9, el otro ovario, y con 2 folículos, uno de 5 y uno de 4 milímetros. Entonces, este tipo de cosas es la que en realidad nos interesa ver. Uno siempre ve, cuando evalúa endometriosis y además ve un endometrioma, se nota bonito la foto del endometrioma, pero si uno le hace una laparoscopía, adentro está terrible, inflamación por todos lados, adherencias por todos lados. Por lo tanto, es bonito diagnosticar el endometrioma porque es una imagen muy bien definida, con ecos, etcétera, pero sin embargo la reproducción está bastante comprometida, porque así encontramos como un mecanismo de defensa para tratar de aislar la gran noxa que genera la endometriosis y el endometrioma del resto de órganos pélvicos. Los endometriomas, algunos los han dividido en diferentes tipos para poder diferenciarlos y además también para poder tratar de diagnosticar más efectivamente algunas imágenes que, no pareciendo un endometrioma, son endometriomas. Uno de ellos es el endometrioma tipo 1, que es el que genera la gran mayoría de médicos puede evaluar por ecografía, que son imágenes quísticas con límites precisos de paredes gruesas con contenido homogéneo de baja ecogenicidad. Estos son los endometriomas tipo 1. Pero también tenemos los endometriomas tipo 2, con imágenes abigarradas, contenido heterogéneo, con zonas internas de distinta ecogenicidad, con imágenes y tabiques o niveles. Esto podría parecer incluso un cistoadenoma mucinoso, pero no, de esta paciente, cuando ya uno le hace la historia, y así es importante cuando uno hace la ecografía, tratar de preguntar y escarbar algunos datos. Si la mujer te dice que tiene dismenorrea crónica, que no puede salir embarazada y te encuentras con esta imagen, es probable que esto, en vez de ser un cistoadenoma mucinoso, es probable que sea un endometrioma tipo 2. Tercero, y hay imágenes que parecen folículos antrales, que son los endometriomas tipo 3, imágenes completamente como si fueran un folículo persistente o como si fuera un cistoadenoma seroso, y son endometriomas tipo 3. Esto también tratamos de poderlo ver junto con la clínica. Vayamos al útero. El del útero hay muchas formas de evaluarlo, con ecografía 2D, con un contraste para evaluar la cavidad uterina. Esta es una forma de evaluarlo bastante buena, me parece.
una paciente con un endometrio trilaminar, seguramente encontramos un endometrio de esta manera en el día 10, día 11, día 12, antes de que la mujer ovocite, cuando el pico de estrógenos es muy buena, y entonces uno puede irse al fondo del útero y encontrar un fondo uterino con un endometrio muy bien, muy trilaminar. Y uno ir bajando y poquito a poquito ir viendo si este endometrio tiene algún pólipo, tiene algún mioma submucoso, etcétera, para poder diagnosticarlo. Entonces uno hace de cierto modo como un barrido de ese endometrio y notas si está bien o está mal. Dicho sea de paso, si tienes o manejas ecografía 3D, uno podría hacer una evaluación 3D y uno tener no solamente el cuerpo uterino, sino el endometrio y ver si hay algunos defectos para poder pensando que tengan algún pólipo o algún mioma submucoso. Incluso se puede hacer cortes multiplanares de adelante hacia atrás, etcétera, haciendo toda una evaluación que ya no compete en relación al tema. La miomatosis uterina, en general, no genera un problema para la fertilidad, pero sí genera estos tipos de miomas. Y estos miomas es lo que tenemos que diagnosticar en aquella mujer que estamos evaluando por infertilidad. Miomas submucosos que alteren el endometrio, que rechacen el endometrio y que van a bajar las tasas de embarazo, ya sea en ciclos espontáneos, mediante inseminaciones y más aún con una fertilización in vitro. En relación a los miomas grandes, es controversial. Algunos refieren que miomas muy grandes pueden generar problemas de infertilidad, pero también particularmente yo procuro no operar mucho los miomas, porque después tienes un útero muy bonito, sin miomas, pero con endometrios muy malos también, puesto que las arterias que nutren al endometrio vienen de las arcuatas, llegan a las radiales y hacen arterias espirales. Y una vez que has sacado todos los miomas por todos lados, tienes endometrios muy delgados. La otra patología que es importante diagnosticar en aquella mujer que viene con problemas de fertilidad es la adenomiosis. La adenomiosis también tiene una serie de parámetros que altera la reproducción de la mujer. Tiene un peristaltismo uterino alterado, una función endometrial y restrictividad alterada, hay problemas con la implantación, desidualización y también concentraciones anormales de radicales libres. Hay muchos estudios en relación también sobre la adenomiosis. ¿Cómo así diagnosticamos adenomiosis? Ahora creo que estamos diagnosticando cada vez más, porque antes sencillamente la paciente venía con dismenorrea, con hipermenorrea, a veces no podía salir embarazada y sencillamente no se le encontraba o no se le diagnosticaba nada. Ahora vemos generalmente que el espesor de una de las paredes es más gruesa que la otra y encontramos también focos adenomióticos. Imagínate este foco adenomiótico que genera inflamación, dolor, radicales libres, cerca, pegado, rechazando al endometrio. Estos son obviamente los focos adenomióticos que generan más alteración a la implantación que estos que están seguramente cerca al perimetrio. También existen imágenes anecoicas, que a veces uno pensaba que era un mioma con una generación hialina, y no, son adenomiomas. Eso también es importante evaluarlo. Acá también hay otro foco de adenomióticos, y mire este foco adenomiótico prácticamente rechazando al endometrio. Eso obviamente hay que manejarlo. ¿De acuerdo? Aquí hay imágenes anecogénicas en la pared posterior del útero, y muchas veces se operaban como miomas. Y uno hacía un corte para tratar de encontrar un plano de clivaje, y la verdad solamente encontraba un tejido carnoso en relación a la adenomiosis. Pueden haber adenomiosis focales o también pueden haber adenomiosis difusas, y todo esto genera, más aún estos focos que están pegados al endometrio, daño para la implantación del embrión. En relación al factor endometrial, se ha estudiado mucho sobre el endometrio y se sigue estudiando y todavía se sigue viendo cuál es la real utilidad. Del año 1950 se viene estudiando y alrededor del año 1990 y tanto se comenzó a estudiar o a darle importancia al grosor endometrial cuando se realizaba la ecografía. Sin embargo, el factor endometrial todavía sigue siendo una encrucijada. Si uno evalúa el rol de un embrión o el rol de la implantación, puede evidenciar que de cierto modo el poder de implantación está más relacionado al embrión que al endometrio. Tal es así que en endometrios aparentemente no muy buenos, cuando hay un buen endometrio, el embrión se implanta. Es así, por ejemplo, que un embrión se puede implantar en sitios donde no hay endometrio. En el omento, ahí no hay endometrio. En la túnica albugina del ovario, ahí no hay endometrio. En el cérvix, ahí no hay endometrio. Y se generan, obviamente, embarazos ectópicos abdominales, embarazos ectópicos tubáricos, embarazos ectópicos ováricos, embarazos ectópicos cervicales. Entonces, cuando el embrión es muy bueno, se tiende a implantar. Esto, sin embargo, es un endometrio muy bueno y, por lo tanto,
es factible que un buen embrión, va a embarazar aquí. A veces tenemos endometrios muy delicados y sin embargo, cuando ese endometrio muy delgado tiene una buena anecogicidad alrededor, es decir, es un endometrio trilaminar, son también buenos endometrios. Puede no ser muy grueso, pero sin embargo es bastante funcional. Uno puede tener endometrios un poco más gruesos, como el de esta paciente, o perdón, no tan gruesos, en una mujer que tiene 42 años, con 3 legrados uterinos y con un folículo de 19 milímetros. Este folículo de 19 milímetros seguro está produciendo estradiol 250, 300 picogramos por mililitro. Debería generar un endometrio funcional, trilaminar. Sin embargo, seguramente que no tiene las células de la granulosa tan buena cantidad, con una muy buena función, y quizás no está produciendo muchos estrógenos, o quizás también este endometrio está desvitalizado, producto de los 3 grados anteriores, pero su endometrio es malo para esta imagen ovárica. Por lo tanto, uno siempre debe hacer una muy buena correlación entre ovario y endometrio. Aquí tenemos un endometrio de 5.3, pero con muy buena ecogenicidad, un endometrio trilaminar. Y acá tenemos una paciente que no teniendo un muy buen endometrio de 10 milímetros, el grosor es muy bueno, pero la ecogenicidad no es tan buena. Sin embargo, se le hizo una transferencia a esta paciente e igual esta paciente embarazó. Y ya tendrá como unas 30 semanas. Por lo tanto, el endometrio es todavía una caja de Pandora y habrá muchas cosas por ver. En relación a la cavidad uterina, la cavidad uterina tratamos de evaluarlo mediante histerosonografía. Hay muchas formas de evaluar la cavidad uterina, por histeroscopía, por histerosapingografía, pero una muy buena para los que tienen ecógrafo es la histerosonografía. Es un procedimiento sencillo en el cual se pone un espéculo, uno limpia el cervix, pone una sonda de Nelaton o una sonda de histerosonografía, porque también las hay, o una sonda Foley, número 7, número 8, que es baratísima, pasa cloruro de sodio unos 10, 20 centímetros cúbicos y se extiende las paredes uterinas, y uno podría encontrar esto quizás, ¿no? Esta es una paciente que le hicieron una histeroscopía y no le dieron, desgraciadamente, tratamiento hormonal, hubiera quizás mejorado o quizás no hubiera generado una metaplasia ósea. Entonces se distiende la cavidad uterina, pero nota cómo la gran placa que tiene aquí obviamente no permite el pasaje de las ondas y por lo tanto se genera, ¿no?, una sombra acústica posterior. Entonces no deja hablar la cavidad uterina. Uno puede ahí evaluar la cavidad y puede ver obviamente la metaplasia ósea a ese nivel. Esta es una paciente que tiene, esta es una cavidad uterina que se ha podido extender, y a veces es importante también evaluar el volumen de la cavidad. Normalmente el volumen normal de la cavidad uterina es entre 3 y 9 centímetros cúbicos. Acá tenemos 7 centímetros cúbicos. Y uno en esa imagen, uno puede evaluar en corte sagital, para sagital derecho, para sagital izquierdo, o en corte transversal, de arriba abajo, tratando de ver que no haya absolutamente nada en el endometrio que nos altere, obviamente, la probabilidad de embarazo. Hay pacientes, esta paciente tiene 3.6, 3.1 centímetros cúbicos de volumen. Esta es una paciente que tiene algo o no tiene nada. ¿Está muy bien? ¿Sí? ¿No? La cavidad está normal, pero sin embargo, mira la pared anterior y mira la pared posterior. ¿Qué tiene? Adenomiosis, ¿de acuerdo? Es una paciente con adenomiosis. Entonces uno puede incluso aquí darse cuenta de que hay una pared posterior muy hipertrófica en relación a una adenomiosis posterior. Este es un útero en el cual la histerosonografía no solamente sirve para evaluar la cavidad, sino también es importante, y para cuando hacemos transferencia embrionaria, incluso inseminaciones intrauterinas, saber que el endometrio, que el endocervix esté completamente libre, que no hay pólipos, o que no esté estenótico, etc. Por lo tanto, uno puede evaluar también el cervix, ¿de acuerdo? Este es el útero de una paciente posmenopáusica, en la cual íbamos a hacer transferencias de embriones con ovodonación, pero tenía un volumen pequeño, ¿no? 1.7, ya no menstruaba. Hicimos un poquito más de presión y, bueno, 2.4. Igual iba a poder embarazar. ¿De acuerdo? En la histerosonografía uno puede ver imágenes ecogénicas en relación a pólipos endometriales, y si las imágenes más bien son isocogénicas, es probable que se deban más bien a miomas submucosos, ¿no? Esta es otra imagen en la cual uno puede, a veces uno tiene dudas, y cuando hay dudas, más aún si vas a hacer transferencia embrionaria o si la paciente va a hacer inseminaciones intrauterinas, es decir, ya le vas a hacer técnica de reproducción asistida, evaluar adecuadamente, ¿no? Porque si no embaraza, y de pronto le hacen un examen más fino y se dan cuenta que la mujer tiene varios pólipos adentro, y tampoco, aquí incluso hay estudios sobre la microbiota y una serie de alteraciones en relación a la inmunología, las prostaglandinas, etcétera, que alteran el proceso de implantación.
Los pólipos endometriales, dicho sea de paso, es uno de los problemas más grandes. Cuando uno estudia a la mujer por infertilidad, hay problemas con distorsión endometrial, contractibilidad alterada, citoquinas y microbiota alterada. Esto es en relación a los pólipos. Otra de las imágenes que podemos ver y que a veces, obviamente, no es tan sencillo ver, y uno puede echar mano a la histerosonografía, es que te das cuenta con que tienes un mioma submucoso. Es importante catalogar, y por la histerosonografía uno cataloga adecuadamente si es un mioma submucoso tipo 0, tipo 1, tipo 2, para ir con la histeroscopía y poderlo operar, ¿no? O saber más o menos qué grado de dificultad va a ser la cirugía, ¿no? Aquí generalmente los miomas son en general isoecogénicos, y si uno tiene igual ecografía 3D, uno hace un barrido, un solo barrido del útero y de la cavidad uterina, y puede después con tranquilidad y con paciencia hacer N cortes de adelante hacia atrás, rotar, etcétera, viendo que esta imagen es isocogénica en relación al miometrio y corresponde a un mioma submucoso, y si más no me equivoco parece que fuera un tipo 1, ¿de acuerdo? Es decir, sencillo de operar, los tipos 2 son un poco más complejos, etcétera, ya no es tema de él, ¿no? Y acá tenemos la clasificación de Wastaker, en la que clasificó los tipos 0 porque prácticamente están todos en el miometrio, los tipos 1 donde el 50%, un poco más del 50% están dentro de la cavidad, y los tipo 2 en las cuales están más en miometrio que en la cavidad. El impacto de los miomas que deforman la cavidad, que no deforman, perdón, la cavidad, es aún controversial. Sin embargo, los miomas submucosos que sí afectan la implantación, los miomas submucosos sí afectan la implantación, y además hay alteraciones en la expresión de los genes y citocinas del endometrio preimplantatorio. Por lo tanto, esos sí son los que tenemos que operar. Lo hacemos mediante resectoscopía. Hay una clasificación dada por la FIGO de los 8 tipos de miomas, empezando del tipo 0, tipo 1, tipo 2, que son los miomas que alteran la reproducción humana, y después están los miomas tipo 3, algunos más o menos grandecitos, que generan alguna distorsión endometrial, y que la verdad hay mucho que discutir ahí sobre si es necesario operarlos o no. El tipo 0, tipo 1, tipo 2, hay bastante consenso que sí. En relación a la... ¿Cuánto me falta, doctor? 5 minutos. Ya, ok, me falta poco. Entonces, en relación a las sinecas uterinas, casi siempre cuando uno hace una histerosonografía y quiere pasar el líquido, la mujer le duele con mucha frecuencia. Casi siempre cuando hay dolor es probable que la mujer tenga sinecas uterinas. Muchas veces uno las puede reportar, o sencillamente uno ya no debe insistir más, porque puede generar dolor, que puede generar a veces bradicardia, etcétera. Por lo tanto, ya va una histeroscopía. ¿De acuerdo? Pero estas son las imágenes que se ven mediante histerosonografía de cómo este endometrio anterior con el posterior se han adherido, generando una adherencia gruesa del endometrio, ¿no? Algunas mujeres, habrá que ver, porque hay categorías para clasificar el síndrome de Asherman, leve, moderado, severo, pero bueno, esto es una adherencia gruesa que no permite que la mujer lleve de forma adecuada un embarazo. Este es un examen que en realidad le hicieron a una paciente, algo similar, no específicamente le dijeron que su cavidad estaba normal, pero la verdad, cuando vi la foto, no vi lo que les he mostrado, no solamente una cavidad extendida a nivel sagital, sino que en el corte transversal también debería verse la cavidad extendida. Le hicimos una histerosonografía 3D y la paciente tenía una sinequia gruesa en la mitad, ¿no? Entonces ya uno va a la histeroscopía, corta la sinequia y soluciona el problema de esta paciente, ¿de acuerdo? En relación a las sinequias, está dada porque hay trauma o infección del endometrio que produce obliteración parcial o total de la cavidad uterina, ¿no? Genera alteraciones menstruales, infertilidad y también pérdida gestacional recurrente. La ecografía 2D tiene una sensibilidad que son bajas, pero la histerosonografía mejora ello y la histeroscopía, de cierto modo, es el gold estándar. Esto es importante porque a veces no lo manejan todos los médicos, pero yo les invito a que cuando hagan no tanto con sinequias de cierto modo aisladas, ¿no? Cuando hay un síndrome adherencial severo y uno entra con tijera, le falta poquito, entra con tijera y corta o hace una remodelación de la cavidad uterina, corta a los lados, arriba y hacia abajo, puede ser incluso asistida con ecografía, con un ecógrafo transabdominal, y le clampa la vejiga para que la vejiga se distienda, y notas cómo está la vejiga bien distendida, notas cómo está el útero, más aún con el líquido que tiene para la histeroscopía, se nota bastante bien, ¿no?
una vez que hemos realizado la cirugía de las inequias, en este caso con un Asherman severo, generalmente le dejamos un balón uterino, que lo venden acá en Perú, este es el balón uterino, que tiene entre 3 y 5 centímetros cúbicos de volumen en realidad, y ayuda mucho a que la paciente, obviamente, no se pegue nuevamente, porque es que queda tejido cruento arriba y abajo. Otra opción es, si es que la cosa es muy seria, aplicarle Guardix. Le aplica primero Guardix y luego dejamos el balón uterino. Generalmente la evolución es muy buena de estos pacientes. Para hablar algo nada más sobre malformaciones müllerianas, esto no es muy frecuente, sin embargo en pacientes que vienen a la consulta por reproducción asistida, más aún aquellas pacientes que tienen pérdida general recurrente, siempre es importante sospecharlas, ¿no? Uno puede con la ecografía 3D, la verdad, evaluar adecuadamente la cavidad uterina, triangular, o a lo mejor evalúa un cuerno nada más en una paciente que tiene un útero unicorne, o a lo mejor tiene un útero bicorne, o útero didelfo, o un útero arcuato, o quizás un útero en T. Entonces es importante tratar de en estas condiciones evaluar. Y dicho sea de paso, las malformaciones müllerianas es más sensible la evaluación que cuando uno evalúa por histerosalpingografía, incluso que por histeroscopía. Las malformaciones müllerianas evaluadas por 3D tienen una sensibilidad similar a la resonancia magnética nuclear. Uno puede hacer igual una evaluación 3D y evaluar un útero bicorne por ecografía. Si uno de cierto modo hace un examen de histerosalpingografía, verías esto nada más. Tendrías que hacerle una laparoscopía para poder saber que en realidad es un útero bicorne, cosa que se puede evaluar muy bien por ecografía 3D. El otro problema es si es un útero bicorne o es un útero sectado, porque al final tenemos esta cavidad, ¿de acuerdo? Y es un útero bicorne, si uno traza una línea, utilizando la fórmula de Troyano, si uno traza una línea de ostión a ostión y el fondo uterino pasa esa línea o se queda a menos de 5 milímetros, entonces es un útero bicorne. Y si esa distancia es mayor, estamos ante un útero sectado. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando uno va a operar mediante histeroscopía, uno va, si piensa que esto es un secto, corta acá, y llegas a cortar acá y perforaste el útero. Entonces, si tienes una ecografía 3D que notas que obviamente esa tiene más de 5 milímetros, entonces tú vas y haces una sectoplastía hasta el fondo de los ostium, porque sabes que tienes techo todavía. Esto es un punto importante. ¿De acuerdo? Esto es algo más sencillo. En relación a las trompas uterinas, acá se ve bastante bonito, acá no lo veo tan bien. Allá termino ya. Esto es el útero, esto es una trompa dilatada, ensanchada, y uno ve así, por la ecografía, una imagen anecogénica con algunos tabiques, y uno ve así la trompa dilatada. Uno, en estos casos, definitivamente ocluye la parte proximal de la trompa, porque este líquido tóxico altera la implantación de los embriones. Pero no solamente uno puede ver las trompas, uno puede ver también peritoneo. Muchas veces uno ingresa por la laparoscopía, y más aún en pacientes que tienen endometriosis, uno nota unas imágenes, unos lóculos quísticos, y uno incluso los corta y tienen, a nivel del fondo de saco posterior, tú puedes encontrar en pacientes que tienen endometriosis, adherencias laxas, muchas lesiones endometriósicas, implantes endometriósicos, y uno va aparte a fondo de saco posterior y te encuentras como si fueran unos quistes inflamatorios. Uno corta y sale líquido amarillento. Podría deberse quizás aparte del problema inflamatorio de la endometriosis, pero también podría deberse en pacientes que tienen enfermedades pélvicas inflamatorias, y uno puede evaluar cómo estas imágenes quísticas loculares están a nivel del cervix posterior o del fondo de saco posterior, ¿no? Obviamente son imágenes que ya has notado que no tienen peristaltismo y que no es intestino. Ya estamos terminando. Este de acá es para evaluar el cervix, la cavidad uterina, y uno evalúa el cervix. Acá también ya redundando, evaluando el cervix. Pero este cervix, por ejemplo, es importante en una paciente que no se ha hecho una histerosonografía, pero que sí se hizo una estimulación hormonal, que tiene un buen par de folículos, te generan buenos estrógenos, y la mujer dice, sí, estoy eliminando un moco clarito, un moco como clara de huevo. Esto es importante para decir, ok, estamos yendo bien con el tratamiento. La ecografía es fundamental en baja complejidad, por lo que le hemos mencionado, para tratar de verlo del cervix, de la cavidad uterina, ver que no hayan miomas, etcétera. Es muy buena para alta complejidad. Yo le voy a explicar Milton en relación a esto. ¿Y cómo deberíamos reportar? Esto es algo que me parece muy importante. Primero, porque cuando tenemos un servicio de medicina reproductiva, los que hacemos medicina reproductiva, transferencias embrionarias, aspiraciones, a veces ya no da el tiempo para hacer ecografía. Y cuando
alguien hace la ecografía, un ginecólogo hace la ecografía y no le da el enfoque de medicina reproductiva, no permite sacar conclusiones adecuadas. Por eso que es importante que cuando la paciente viene, ¿por qué viene usted a la ecografía? Bueno, tengo 60 años y entonces, ¿para qué va? Para su control. Pero en este control de 60 años, ¿qué es lo que más importante que nosotros tenemos que ver? El endometrio, si no está grueso porque a lo mejor está hiperplástico o una tumoración anexial. Basta y sobra, ¿verdad? Pero en los pacientes que vienen para reproducción es importante ver el útero, las características anatómicas, y esto es importante, las alteraciones y patologías con relevancia en infertilidad. ¿Qué significa eso? Si es que hay un mioma y está cerca del perímetro, no me interesa. Si hay un mioma subseroso, no me interesa. Pero si hay un mioma que me está deformando el endometrio o es submucoso, o estoy en duda que sea submucoso, pedirle que se haga una histerosonografía para definir eso. Segundo, el estado del endometrio en relación al ciclo. Si uno va al costado del anexo y encuentra un folículo de 20 milímetros, es seguro que tiene que tener un endometrio trilaminar. Si está pegado, señora, ¿usted tuvo un legrado? Sí. Y ya menstruó menos, incluso después del legrado. Entonces uno ya tiene que estar sospechando de que tiene adherencias a nivel de o sinequias endocavitarias, endometriales. El ovario y su reserva, y se presenta patología, ¿no? Si la paciente viene que quiere embarazarse y tiene 35 años, pongamos ya 30 años, ¿no? Y le haces una ecografía y solo le encuentras un folículo en el ovario derecho, un folículo en el ovario izquierdo, es seguro que la paciente tiene problemas serios para tener un hijo. Más aún, si le encuentras al costado de ella una imagen compatible con un endometrioma, prácticamente las pacientes con endometrioma tienen una chance de embarazo de entre 2 a 10% en ciclos espontáneos, diferente al 20% que tiene todo el mundo, es decir, 10 veces menos incluso, ¿no? Lo otro, en las trompas uterinas y el estado y evaluación del peritoneo adyacente. Entonces uno puede evaluar el útero y los ovarios, y al costado hay una imagen que quizás te pareció que es intestino, que quizás es la vena ilíaca, pero no le ayudaste a definir que era un hidrosalpinx, que quizás era un hidrosalpinx leve o moderado, pero era un hidrosalpinx y es un problema serio para la reproducción. El reporte ideal quizás sería útero antiflexo con endometrio proliferativo, ovarios normales, derecho con folículo dominante y una reserva ovárica de 12 folículos. Entonces, el útero está normal, tiene un endometrio proliferativo, tiene un folículo dominante y tiene una muy buena reserva. Si la mujer no se embaraza, a lo mejor el que está mal es su esposo, o quizás sus trompas están tapadas, ¿verdad? Están adheridas. ¿Cómo deberíamos reportar entonces nuestros informes? Útero, quizás útero antiflexo con fondo uterino dirigido hacia el sacro, como una seta invertida, con endometrio proliferativo, miomateosis uterina que no compromete endometrio, imagen en relación endometrioma ovárico derecho, el ovario izquierdo con folículo dominante y una reserva ovárica normal de 8 folículos. ¿Cómo es esto de útero en Z? Esto es algo que también encontramos mucho cuando las pacientes llegan a reproducción. Es un cervix. El eje entre el cervix y el cuerpo es agudo, o por lo menos tiene menos de 180 grados, por lo tanto es un útero antiflexo, pero a mitad del cervix va hacia atrás, como si fuera una Z. Mira, por aquí tenemos otra imagen, mira, ve, cervix, parte del cuerpo y se va hacia atrás. En pacientes que tienen endometriosis, que tienen adherencias, úteros muy adheridos, mira esta imagen, el cervix, el endocervix, parte del cervix y luego el cuerpo hacia atrás, ¿de acuerdo? Son úteros en los cuales uno sospecha que esta paciente tiene, más aún si tiene dolor pélvico, etcétera, que tiene endometriosis, más aún si ha sido operada de hematosis o por endometriomas, etcétera, uno encuentra eso. Entonces, otra opción quizás sea útero antiflexo con endometrio discretamente ecogénico y pacientes que tienen poliquitosis ovárica bilateral, endometrios a veces delgados o gruesos, blancos, en pacientes que tienen ovario poliquístico, útero antiflexo con endometrio basal, ovarios en reposos con reserva normal. La paciente ideal para empezar un ciclo, ya sea de fertilización in vitro o de inseminaciones intrauterinas. Útero retroflexo con endometrio secretor, imagen endocavitaria en relación a mioma submucoso, ovarios con reserva disminuida, 4 folículos centrales, e imagen ecogénicas loculares adyacentes a perímetro posterolateral izquierdo en relación a quistes inflamatorios. Esto quizás lo que le mostré en relación a los quistes inflamatorios. Por lo tanto, este tipo de exámenes son importantísimos en reproducción para tener una muy buena idea de ante qué paciente estamos. Muchas veces es bastante sencillo. La paciente está años buscando tener un hijo. Le pones el traductor y ¡plá! Un endometrioma. Solucionado su problema. Endometriosis. Severa seguro. Entonces, así es importante, ayuda mucho uno al paciente. Uno sabe que en medicina reproductiva, la verdad, hay N cosas, baja complejidad, alta complejidad, test genético preputacional, evaluación del endometrio, evaluación de la energía embrionaria como mito score, pero la verdad, lo más importante, y es lo que tenemos, es la anamnesis. Esto es fundamental. Y la otra parte que es tremendamente importante en reproducción es esto, la ecografía. Yo creo que así podríamos
concluir que este tipo de examen es fundamental, es no invasivo, es barato, es altamente reproducible y que genera un gran impacto al momento de hacer los diagnósticos e incluso hacer una proyección si la paciente tiene una muy buena posibilidad o no de embarazar. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos dejado al doctor Garnique muy interesante. Bueno, en aras del tiempo voy a presentar al doctor Milton Mestanza, y creo que Milton es bastante conocido. Él es ginecólogo, graduado en la Universidad de San Marcos. Es posgrado en medicina reproductiva en la Universidad de Chile, director médico de la clínica de reproducción asistida Germinal, médico asistente del Departamento de Reproducción Humana del Hospital San Bartolomé y es tutor clínico de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. Entonces, con Milton tenemos la parte del ciclo inducido, ciclo ovárico inducido. Bienvenido, Milton. Muchas gracias por la presentación, doctor Garnique. Muy bien, me hemos dado un poquito más de tiempo porque creo que valdría la pena escucharlo, ¿no? Entonces, Milton. Sí, muchas gracias, doctor Igor, por la presentación. Quiero agradecer también al doctor Abinagorta por la invitación a participar de la sesión. El tema que voy a desarrollar es el uso del ecógrafo, ultrasonografía en reproducción asistida, ¿no? Que, como bien dijo Marco, es una herramienta fundamental tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de la pareja con infertilidad. Quiero empezar hablando sobre el ciclo folicular porque uno de los temas de los que me voy a referir es precisamente el seguimiento folicular, ¿no? Entonces, todo médico que hace reproducción asistida seguramente conoce muy bien el ciclo folicular y mucho mejor el ciclo menstrual, que es el ambiente, digamos, en donde trabajamos normalmente para mejorar las posibilidades de embarazo de la pareja con problemas de fertilidad. Entonces, cuando nosotros hacemos una ecografía, observamos los folículos antrales, ¿no? Que están aquí, folículos de clase 5 que miden más o menos entre 2 a 10 milímetros. Entonces, son estos folículos los que nosotros observamos cuando hacemos un conteo de folículos antrales, cuando hacemos una ecografía en fase folicular temprana. Sin embargo, es necesario saber de que el desarrollo folicular empieza mucho tiempo atrás. Yo les mencioné hasta que la mujer empieza a menstruar, hasta que se produce la ovulación, pasan 15 días, es decir, y podemos observar el desarrollo folicular durante 15 días. Sin embargo, el desarrollo viene de muy atrás. Todo el proceso demora aproximadamente un año, es decir, desde que el folículo primordial deja ese estado de reposo hasta que se produce la ovulación pasa aproximadamente un año, ¿no? Es obvio que el folículo primordial no se ve en la ecografía, solamente podemos observar este nivel y como ustedes pueden observar aquí, el paso de folículo primordial a folículo secundario, 150 días, de folículo secundario, de primordial a primario, 150 días, de primario a secundario, 120 días, de secundario hasta folículo de clase 2, 65 días, de clase 2 a clase 5, 10 días, y de clase 5 a clase 8 son 10 días más, y si suman eso sale como 355 días, ¿no? Es casi un año. El proceso, que es un proceso largo y sobre todo en las primeras etapas de tipo desconocido, conocemos mucho esta parte, se conoce muchísimo de esto, que se corresponde con el ciclo menstrual, ¿no? Entonces, en resumen, el ciclo folicular dura aproximadamente un año. Tenemos dos tipos de reclutamiento inicial, en el que no podemos actuar a ese nivel, que en realidad sería ideal poder actuar a ese nivel para inhibir el crecimiento de esos folículos para aquellas mujeres que han decidido retrasar el inicio de la maternidad, pero eso no es posible. Nosotros actuamos a este nivel, en el reclutamiento cíclico, ¿no? Y que eso ocurre con cada ciclo menstrual, ¿no? Al inicio, el folículo primordial es independiente de su crecimiento de los niveles de FSH, y en el reclutamiento cíclico, sí, aquí sí es dependiente de las gonadotrofinas que usamos para reproducción asistida de alta y baja complejidad. Eso es ciclo folicular, muchos aspectos desconocidos, pero lo que sí conocemos muy bien es el ciclo menstrual, ¿no? Y ustedes, solamente para recordarles un poco esto, para que el ciclo menstrual funcione adecuadamente, tenemos, como ustedes pueden observar en la gráfica, el hipotálamo, donde se libera la hormona liberadora de gonadotrofinas, que se libera en pulsos, y los pulsos van a tener una frecuencia variable, y esto va a depender de la fase del ciclo. En fase folicular, para que un ciclo menstrual sea regular, sea normal, los pulsos deberían ocurrir cada 60 minutos,
en la fase periovulatoria cada 30 minutos y en la fase lútea cada 120 minutos. Eso a nivel de hipotálamo. Ustedes saben que a nivel de hipófisis se liberan FSH, que al inicio del ciclo, como ustedes pueden ver aquí, está aumentada, luego disminuye, a la mitad del ciclo nuevamente aumentan los niveles de FSH y en la fase lútea vuelven a caer. Los niveles de LH se comportan de una forma diferente, están disminuidos en la fase folicular, se incrementan en el periodo periovulatorio y en la fase lútea están ligeramente aumentadas. Y en el ovario están los folículos, como les mencioné, los folículos antrales, que son los folículos que nosotros podemos monitorizar con la ecografía, y los folículos secretan estradiol y progesterona. En fase folicular, sobre todo estradiol, que como ven aquí empieza bajos al inicio del ciclo menstrual, después empiezan a incrementarse, el endometrio se incrementa también por efecto de los niveles aumentados de estradiol, hay un pico de estradiol 36 horas antes de que se produzca la ovulación, y después se mantienen algo disminuidos en fase lútea. Y la progesterona se mantiene baja en la fase folicular y alta en la fase lútea por la producción del cuerpo lúteo. Entonces esto, de forma integrada, ustedes pueden observar aquí, este es un ciclo que ya está finalizando y este es un ciclo que recién está empezando. Saben ustedes que el ciclo menstrual se inicia con la menstruación y la menstruación se produce porque el cuerpo lúteo muere y el cuerpo lúteo secreta estrógenos y progesterona, ¿no es cierto? Pero la menstruación se produce porque caen los niveles de progesterona, no porque caen los niveles de estrógeno. Ustedes pueden dar estrógenos, y de hecho que nosotros en la reproducción asistida damos estrógenos, damos proginova para uniformizar el crecimiento folicular, y la menstruación igual llega. Pero si ustedes dan progestágeno, la menstruación no va a llegar. Así que la caída de la progesterona es la que permite que se desprenda el endometrio. Al morir el cuerpo lúteo, que vive más o menos 14 días, caen los niveles de estrógeno y progesterona, y por retroalimentación negativa, los niveles de FSH, como ustedes pueden observar aquí, empiezan a aumentar. La FSH es la hormona folículo estimulante y estimula el crecimiento de los folículos. Los folículos van creciendo y los folículos secretan estradiol. Por eso es que los niveles de estradiol aquí van aumentando y el endometrio también se va engrosando, gracias a que los niveles de estradiol van disminuyendo. Al incrementarse los niveles de estradiol por retroalimentación negativa, los niveles de FSH caen. Y al caer este nivel de FSH es que permite que se seleccione solamente un solo folículo dominante. El folículo que sigue creciendo, a pesar de que los niveles de FSH han caído, es el folículo que tiene más receptores para FSH en su superficie, y para él es suficiente estos niveles bajos de FSH, pero para el resto no. Para el resto, que tiene pocos receptores para FSH, es insuficiente y sufren atresia. Él sigue creciendo y sigue secretando estradiol, y los niveles de estradiol van aumentando y el endometrio se va engrosando. Y aquí hay algo importante: cuando el estradiol pasa el umbral de 200 picogramos por mililitro y lo pasa durante 36 horas a más, es que produce el incremento de FSH y LH, es decir, por retroalimentación positiva esta vez. Gracias a que los niveles de estradiol se mantienen aumentados, se produce un incremento de los niveles de FSH y de LH principalmente, que es el que va a desencadenar la ovulación, ¿no? Entonces el folículo dominante aquí mide ya 18 milímetros o más seguramente, y se produce la ovulación, y el folículo dominante ahora se transforma en cuerpo lúteo y secreta principalmente progesterona. El endometrio ya está grueso y el endometrio se vuelve secretor gracias a los niveles aumentados de progesterona. Y la progesterona siempre es inhibitoria, por eso es que ya no es posible que se produzca otro pico de LH, porque la progesterona en cualquier fase del ciclo inhibe la ovulación, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros conocemos del ciclo menstrual y con lo que trabajamos, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con el ciclo menstrual, ya sea para baja complejidad o para alta complejidad, y es necesario conocer cómo es que funciona de forma natural el ciclo para entender mejor lo artificial, ¿no? Entonces el problema del ciclo natural es que para reproducción asistida no ayuda, porque una mujer produce naturalmente un solo folículo, ¿no? Y si tenemos a una mujer que tiene problemas para embarazarse, al producir un solo folículo, esto muchas veces es insuficiente, y la idea es tener más de un solo folículo, porque a diferencia de la mujer, el hombre eyacula millones de espermatozoides. Y el segundo problema es que la ovulación puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Yo tendría que estar monitorizando los niveles de LH todos los días, varias veces al día, incluso para determinar en qué momento se va a producir la ovulación. Por eso es que normalmente el ciclo natural no es usado en reproducción asistida, solamente en algunos casos, pocos casos, ¿no? Entonces el problema, yo le mencionaba de que la mujer ovula un solo óvulo. ¿Cómo se resuelve este problema?
administrando fármacos que hagan que los niveles de FSH no caigan y se mantengan siempre elevados para ya no tener solamente un solo folículo dominante, sino más de un solo folículo dominante. ¿Cuántos? Eso va a depender de la edad de la mujer. Mientras más joven, más folículos dominantes va a producir. Mientras más edad tiene, va a tener menos folículos dominantes. Por eso es que nosotros administramos o bien FSH o HMG con el objetivo de que los niveles de FSH no caigan, se mantengan elevados y yo pueda obtener una mayor cantidad de ovocitos. El otro problema, el de la ovulación prematura, yo le mencioné de que naturalmente la ovulación se produce cuando el folículo mide más o menos 18 milímetros porque es ahí donde se alcanza el umbral de 200 picogramos por mililitro. En reproducción asistida, cuando yo estimulo al ovario, los niveles de estrógeno van a aumentar y van a llegar a este umbral mucho antes. Ya no cuando el folículo llega a 18 milímetros, sino cuando el folículo alcanza el tamaño de 14 milímetros, y por eso la ecografía ayuda para determinar en qué momento la mujer alcanzó o el folículo alcanzó el tamaño de 14 milímetros para administrar los antagonistas de la GnRH que van a inhibir la secreción de FSH y LH principalmente, y así yo puedo seguir estimulando por un lado y evito que se produzca la ovulación. Y este es un ciclo típico de alta complejidad para fecundación in vitro. Administramos gonadotrofinas para que los niveles de FSH no caigan y tener una mayor cantidad de folículos dominantes, y vamos haciendo ecografías, el seguimiento folicular. Y cuando el folículo dominante, el folículo mayor mide 14 milímetros, es el momento en que administro antagonista de la GnRH para evitar que se produzca la ovulación. Por un lado sigo estimulando el crecimiento de los folículos y por otro lado voy impidiendo que se rompa, ¿no? que haya ovulación. Posterior a eso, cuando ya la ecografía, y aquí nuevamente la ecografía es importante, encuentro que ya tengo 3 o más folículos dominantes que miden 18 milímetros, es el momento para gatillar la ovulación con gonadotrofina crónica humana. Y después, 36 horas después, hago la aspiración de los óvulos con ecografía también. Y 5 días después hago la transferencia de embriones con el uso de la ecografía también. Entonces, como verán, la ecografía en reproducción asistida es muy útil, es esencial, diría yo, para obtener las tasas de embarazo que tenemos en la actualidad. Entonces, el problema que tenemos al estimular, ¿no es cierto?, los ovarios es que vamos a tener, por un lado, múltiples folículos. Luego hay que aspirar estos folículos, hay que transferir los embriones formados y la fase lútea es deficiente, ¿no? Los problemas que tenemos se resuelven, o la ecografía ayuda mucho cuando se producen muchos folículos, porque con la ecografía yo puedo contar cuántos hay, ¿no es cierto? Pueden haber muchos o muy pocos, en qué tamaño tienen, y eso me permite tomar medidas para mejorar una pobre respuesta o para evitar un síndrome de hiperestimulación, ¿no? Luego, para aspirar los folículos, ¿cómo lo hacemos? Utilizando la ecografía transvaginal, así que es muy útil aquí. Para transferir también los embriones, utilizamos también la ecografía, y ya les menciono más adelante cómo. Y solamente tenemos el problema de la fase lútea, que es deficiente. Aquí sí la ecografía no ayuda mucho, pero aquí damos progesterona. Pero de los otros problemas, como verán, la ecografía ayuda mucho en la solución de esos problemas que se presentan, problemas entre comillas, cuando realizamos los procedimientos de reproducción asistida, ¿no? El seguimiento folicular, ¿no? Justo Marco hablaba también de algo de ese tema. Es usual que cuando hacemos un procedimiento de reproducción asistida, ya sea de baja complejidad o alta complejidad o relaciones sexuales dirigidas, realizar una ecografía, un seguimiento folicular para determinar si el tratamiento que he instaurado es el tratamiento adecuado o tal vez sea un tratamiento deficiente o un tratamiento excesivo, y aquí la ecografía ayuda mucho para determinar eso. ¿Y por qué es necesario hacer una monitorización de la estimulación ovárica? Antes, cuando no había ecografía o cuando se utilizaba muy poco, se hacía la monitorización con estrógenos. Había que usar estrógenos casi todos los días o interdiario, más o menos, para de alguna manera conocer el crecimiento folicular, porque el nivel de estrógeno es una medida indirecta, ¿no es cierto?, del crecimiento de los folículos. Si los estrógenos están aumentados, seguramente hay más folículos que lo están produciendo. Pero la ecografía es una medida directa del crecimiento y tamaño de los folículos. Por lo tanto, es importante realizar la ecografía porque, como todo seguimiento, tiene un inicio que usualmente se realiza el día 1 al 3 del ciclo y me permite identificar al ovario en su estado quiescente, en reposo, y después monitorizar la respuesta que se obtiene al tratamiento instaurado, ¿no? Porque el conteo en la fase folicular temprana, hacemos un conteo de folículos antrales y eso sirve como un predictor de la respuesta al estímulo que va a tener la mujer. Entonces eso me sirve a mí para más o menos dar una mejor consejería a la mujer sobre los resultados que yo puedo tener si evalúe el conteo de folículos antrales.
Sirve también para evaluar el acceso. Cuando yo voy haciendo la ecografía, voy más o menos prediciendo cómo va a ser la aspiración folicular. Ahí me doy cuenta si el ovario está retrouterino o está muy lejos de repente del transductor, y más o menos puedo planear una aspiración folicular mejor si es que sé que los ovarios tienen un acceso difícil, ¿no? Entonces sirve también para eso, realizar la ecografía, aparte de que evalúa el tamaño, ¿no es cierto?, y el número de folículos, que se correlaciona muy bien con la tasa de éxito. Permite adoptar medidas también para evitar el síndrome de hiperestimulación. Actualmente, yo diría que por lo menos en los últimos 4 años yo no tengo conocimientos de casos de síndrome de hiperestimulación ovárica, porque actualmente existen medidas que permiten impedir que se instaure este síndrome, que hace algunos años atrás incluso podía causar la muerte de la mujer, ¿no? Y también sirve para determinar el momento óptimo para gatillar la ovulación y para administrar los antagonistas de la GnRH. ¿Cuándo administro el antagonista? Cuando el folículo mayor mide 14 milímetros, y cuando administro la gonadotrofina clónica humana, cuando tengo 3 o más folículos que miden 18 milímetros o más, ¿no? Entonces, por eso es importante la ecografía, y se atribuye al grupo austriaco liderado por Kratochwil. A este investigador se le atribuye el hecho de haber identificado por primera vez la presencia de folículos en los ovarios, obviamente con una ecografía transabdominal, como ustedes pueden ver, y esas son las imágenes que él presenta. Esta es la vejiga, ese es el útero, esos son los ovarios, ¿no? Y él describe la presencia de imágenes anegogénicas dentro del ovario, que son los folículos, ¿no? 6 años después se hace la primera monitorización de un ciclo natural, y esto es realizado por el grupo alemán de Hackler, y ellos evalúan el seguimiento folicular en un ciclo natural. Posterior a esta publicación ya se realiza el seguimiento folicular con ecografía transvaginal para los procedimientos de reproducción asistida, tanto de alta como baja complejidad, ¿no? Ahora, no hay un protocolo estándar sobre cuándo hacer las ecografías en un seguimiento folicular. Eso no existe. Sí hay algunas recomendaciones de algunos autores aislados, y se recomienda así que la primera ecografía sea realizada entre el primero al tercer día de haber iniciado el ciclo menstrual, ¿no? Esa es la ecografía basal, es una ecografía muy importante. Se recomienda también que la segunda ecografía sea más o menos el día 7 del ciclo menstrual, es decir, más o menos al 5.º día de haber iniciado la estimulación ovárica. Y la tercera ecografía 1 o 2 días después de esta última ecografía, y así sucesivamente las siguientes ecografías, y eso va a depender mucho de la paciente. Nosotros sabemos que un ciclo estimulado de folículo crece más o menos 1.7 milímetros por día, así que uno más o menos puede predecir cuánto va a tener cuánto va a ser el tamaño de un folículo, ¿no es cierto? Si tengo un folículo de 12 ahora, espero que en 2 días más o menos mida 15 o 16 milímetros, ¿no? Porque el crecimiento es de 1.7 milímetros por día, a diferencia de un ciclo natural cuando es más o menos 1.4 milímetros por día. Entonces usualmente son varias ecografías, sobre todo para alta complejidad. Para baja complejidad y para relaciones sexuales dirigidas son mucho menos. Es muy importante la ecografía inicial, es una ecografía mandatoria porque permite evaluar el útero y el ovario, y también importantísimo esto porque permite saber si voy a empezar la estimulación en ese ciclo. Es muy importante hacer esta ecografía porque si no tengo esta ecografía yo no debería empezar la estimulación ovárica por la posibilidad de que exista un quiste ovárico funcional sobre todo, y que disminuya las probabilidades de embarazo, ¿no? Entonces, así que antes de empezar la estimulación, sea de baja o alta complejidad, hay que hacer una ecografía basal para saber si empezamos en ese ciclo o empezamos en el ciclo posterior, porque los quistes funcionales desaparecen de forma natural. Y a la pregunta de cuántos folículos dominantes deberíamos obtener, cuál debería ser el objetivo, eso va a depender del caso ante el que nos enfrentamos. En general, se dice que voy a inducir la ovulación cuando mi objetivo es que solamente tenga un solo folículo dominante. Y esto se aplica sobre todo a las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, que es una de las principales causas de infertilidad, y que su problema usualmente es que no ovulan. Si una mujer con síndrome de ovario poliquístico, que ya se evalúa las trompas, ya se evalúa el varón y todo está normal, y su único problema es que no ovula, el objetivo es inducir monoovulación. El objetivo no es dar fármacos para que permitan de que esta mujer tenga 2 o 3 folículos dominantes, sino el objetivo es de que esta mujer que no ovule simplemente ovule. Porque si yo hago que esta mujer
tenga 2 o 3 folículos dominantes, puede tener un embarazo doble, un embarazo triple, y actualmente un embarazo triple no es un éxito en reproducción asistida, es un fracaso. Entonces, inducción de la ovulación, sobre todo en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, y el objetivo es tener un solo folículo dominante. Si tengo 2 o 3 folículos dominantes, suspendo el ciclo, le digo que no tenga relaciones sexuales y bajo la dosis de clomifeno o letrozol con lo que haya empezado para el siguiente ciclo. Es diferente en inseminación intrauterina. Si la paciente va a inseminación intrauterina, el objetivo aquí, porque el principal motivo para hacer inseminación intrauterina es la infertilidad inexplicada, aquí el objetivo es tener 2 o 3 folículos dominantes máximo, ¿no? Es lo mismo, si tengo 4 o 5 folículos dominantes, debería suspender el ciclo, no hacer la inseminación, decirle que no tenga relaciones sexuales, y al siguiente ciclo empezar con la mitad de dosis que he iniciado, porque la estimulación ha sido excesiva. Es diferente en fecundación in vitro, en alta complejidad. Aquí sí el objetivo es tener la mayor cantidad de folículos dominantes, especialmente más de 3 es un resultado que uno espera obtener y que algunas veces no se logra, obviamente, por el factor edad. Entonces, en inducción de la ovulación es esto, ¿no? Hacemos un seguimiento. El objetivo, como verán aquí, es tener solamente un solo folículo dominante. Pueden hacer incluso el seguimiento folicular después que ocurrió la ovulación para confirmar de que se ha producido la ovulación y tienen el cuerpo lúteo, aunque esto no es necesario, no es esencial. Esto no va a incrementar las tasas de embarazo, hacer una ecografía posterior a la inseminación o a las relaciones sexuales dirigidas, así que basta con que se detengan aquí, pero si desean pueden hacerlo y en la mayoría de casos van a ver que van a tener una imagen similar a este que es compatible con un cuerpo lúteo. Esto sí, para inseminación intrauterina busco tener 2 o 3 folículos dominantes, que es diferente a la estimulación ovárica para fecundación in vitro, ¿no? Aquí sí el objetivo es tener una mayor cantidad de folículos dominantes que me permitan maximizar mis probabilidades de embarazo. Eso respecto a la aspiración al seguimiento folicular. Respecto de la aspiración folicular, les mencionaba, luego de que ya gatilla la ovulación, lo que sigue es aspirar los óvulos. Entonces, al aspirar los óvulos, la ecografía nos ayuda muchísimo, porque este es un cuadro donde se ve la evolución de la aspiración folicular en la era prefecundación in vitro, cuando se hacían los experimentos de fecundación. Se obtenían los óvulos por la parotomía. A la mujer que le iban a hacer histerectomía les sacaba un ovario porque se lo operaban a los días cercanos a la ovulación y fecundaban el óvulo con el espermatozoide porque eran estudios experimentales, y así se obtenían los óvulos inicialmente por la parotomía. Después, con la aparición de la fecundación in vitro, se obtenían los óvulos por la paroscopía. La paciente tenía que entrar a sala de operaciones con anestesia general, y por la paroscopía es que se hacía la punción de los folículos dominantes. De hecho, es que los 10 primeros años de aparición de la fecundación in vitro, el gold estándar para aspirar los óvulos era por la paroscopía. Después cambió, y la ecografía, con la introducción de la ecografía, es que se mejoró y se facilitó la aspiración de los óvulos. Y el uso de la ecografía también ha tenido su evolución en el aspecto de aspiración de los óvulos. Inicialmente se hacía la aspiración de los óvulos utilizando la ecografía transabdominal y se hacía la punción a través de la piel para llegar a los ovarios. Después se ideó hacerla de forma transvesical, es decir, la aguja iba a través de la vejiga y llegaba hasta los ovarios. Y después, y finalmente, que es como hacemos la aspiración ahora, lo hacemos por vía transvaginal, que es mucho más fácil y que tiene mucho menos complicaciones que las anteriores, ¿no? De hecho, es que, como verán, ha habido una evolución hasta llegar a donde estamos ahora, y la ecografía ha sido parte fundamental de ello. Este es el primer reporte de la aspiración folicular por vía abdominal. Como yo le mencioné, antes de esto se hacía por la paroscopía, pero el primer reporte de aspiración folicular por vía abdominal es del LENS, del grupo danés del LENS. Como verán aquí, este es el traductor transabdominal, que es bastante grande en comparación de los de ahora. Y aquí tienen la aguja que perforaba el abdomen, pasaba a la vejiga y llegaba hasta los ovarios. Ellos dicen de que hacían el vaciamiento de la vejiga, luego llenaban la vejiga con azul de metileno para mejorar las imágenes, y luego hacían la aspiración transvesical. Como verán aquí, ese es la vejiga, y acá está la guía por donde va a salir la aguja, y la idea es llegar al folículo y aspirarlo, ¿no? Son imágenes no muy buenas, pero así se hacía la aspiración folicular en un inicio vía transvesical, ¿no? Después, en el año 84, a Dellenbach se le ocurre hacer la aspiración transabdominal siempre, pero con guía transvaginal. El año 85 ya se plantea la posibilidad de hacer la aspiración por vía transvaginal, ¿no?
Y esto, bueno, Wicklund es quien hace una descripción sobre la posibilidad de aspirar los óvulos por vía transvaginal y hace una comparación con la vía transabdominal, cómo se hacía con la vía transabdominal a través de la vejiga con la vía transvaginal, ¿no? Pero el año 86, quien perfecciona esta técnica de la aspiración por vía transvaginal, como verán aquí, es un grupo austriaco, en donde adaptan al traductor transvaginal un dispositivo por el que ingresa la aguja, como pueden ver aquí, y hacen la ecografía transvaginal y podían aspirar los óvulos. Y las gráficas que ellos tienen son las siguientes. Aquí se ve el folículo, perdón, aquí está el útero, están aquí el ovario con los folículos, aquí se ve el folículo, aquí se ve la aguja ingresando ya al folículo, y de hecho que se produce la aspiración, y ellos reportan incluso hasta el embarazo posterior, porque es una mujer que se embarazó, tuvo un embarazo doble, acá están los 2 aguas gestacionales, y aquí están las partes fetales luego de la aspiración folicular por vía transvaginal, ¿no? Y que es el estándar actualmente ahora para la aspiración de los folículos, ¿no? Entonces, inicialmente, con el uso de la ecografía se hacía por vía transabdominal y transvesical, y actualmente lo hacemos de esta forma que es de hecho mucho más sencilla, tiene muchas complicaciones. Aquí había muchas infecciones urinarias, habían mucho dolor, sobre todo en la paciente, también posterior a la aspiración. Sin embargo, con esta técnica es mucho más sencilla, mucho más rápida también y mucho más eficaz, ¿no? Importante saber de que la guía para aspiración tiene unas rugosidades que son hechas a propósito para mejorar la visualización de la parte final de la aguja para punción. Por eso, como ustedes pueden observar aquí, la parte final de la aguja se ve mucho mejor que el resto por esas rugosidades que se le hace para que tenga una mejor visualización, ¿no? Y esto es lo que hacemos normalmente para aspirar los óvulos. Acá está el traductor transvaginal, se le adapta una guía encima, por aquí pasa la aguja, ¿no es cierto? Esta aguja va conectada a un tubo de ensayo, lo cual va conectado a un mecanismo de succión. Cuando yo hago la identificación del ovario, hago la punción del folículo y luego presiono un pedal para incrementar la presión, y por presión negativa sale, o espero que salga el óvulo al tubo de ensayo, y luego se lo entrego al biólogo para que evalúe si es que existe un óvulo ahí dentro. Este es un video, no sé si... en cómo hacemos la aspiración de lo, como verán, aquí es la parte final de la aguja, que es más mucho más evidente que el resto, pero el objetivo es ingresar más o menos en la zona media del folículo y empezar a presionar el pedal para que el folículo se vaya colapsando. Es sinónimo de que muy probablemente tenga un óvulo dentro, y hago lo mismo con todos los folículos que puedo identificar. Siempre retiro un poco la aguja y vuelvo a ingresar por la zona media y presiono el pedal, y por succión empieza a colapsar el folículo dominante. Eso hago en un ovario y luego paso al otro ovario con el objetivo de poder aspirar la mayor cantidad de óvulos, ¿no? Entonces la ecografía es esencial también en la aspiración de óvulos. Y finalmente la transferencia embrionaria, cuando yo tengo los óvulos, el biólogo ya los fecundó, ya los dejó en las incubadoras. 5 días después, si es que no hago estudio genético, pueden regresar el embrión al útero de la mujer. Y para esto necesito transferir los embriones, y la ecografía aquí también es muy útil. El primer reporte, antes se hacía la transferencia embrionaria a ciegas. El ginecólogo más o menos calculaba 5 o 6 centímetros y depositaba los embriones ahí. Y este tamaño puede ser una distancia adecuada para un útero promedio, pero hay úteros que son más grandes, otros que son más pequeños, así que esta distancia a ciegas no es recomendable. Sí es mejor hacerlo con ecografía, y la primera descripción de una transferencia embrionaria guiada por ecografía transabdominal ocurrió en el año 1985, el grupo de Strickler. Ellos hacen un reporte de la primera transferencia embrionaria guiada por ecografía. Como verán aquí, la ecografía se hace por vía transabdominal, y para eso es necesario que la vejiga esté llena. Y esto es importante porque aquí ven la imagen, la vejiga está vacía. Aquí la vejiga está llena para poder hacer la ecografía transabdominal, y el hecho de necesitar la vejiga llena es importante porque el útero se horizontaliza, ¿no? Los úteros, la mayoría son anteversoflexos, pero con la vejiga llena el útero está horizontalizado y permite un mejor ingreso de la cánula de transferencia embrionaria, ¿no? Entonces, es
ventajoso utilizar la ecografía para hacer la transferencia embrionaria porque facilita la introducción del catéter. Muchas veces hay estenosis cervical o el acceso es complicado al cervix. También importa porque evita tocar el fondo uterino. Nosotros sabemos que si hacemos la transferencia y tocamos el fondo uterino, esto genera contracciones uterinas que pueden expulsar los embriones transferidos. Así que con la ecografía evito tocar el fondo uterino, evito el daño endometrial porque a veces también hay falsos pasajes o dirijo la cánula no por el endometrio, sino a nivel subendometrial, y esto puede producir un daño en el endometrio. Como les mencioné, para hacer uso de la ecografía transabdominal se requiere que la vejiga esté llena, y eso es bueno porque horizontaliza el útero y también identifica el sitio de implantación del embrión. La recomendación es dejar el embrión a 1.5 o a 2 centímetros máximo del fondo uterino, y esto se puede hacer porque se hace guiado con ecografía. Esto es lo que hacemos normalmente. Es muy sencillo en realidad el procedimiento de transferencia embrionaria. Se coloca el espéculo, el biólogo se encarga de cargar el embrión dentro de la cánula, nos entrega la cánula y nosotros lo que hacemos es depositar el embrión 1.5 a 2 centímetros del fondo uterino, siempre guiados por ecografía, ¿no? Ayudados por la ecografía. Aquí está la vejiga llena, como verán aquí. Esto que se ve aquí es el catéter que está ingresando, y lo que se ve finalmente es la burbuja luego de haber depositado los embriones en la cavidad uterina. Esas son otras imágenes con lo mismo. Aquí se ve claramente el catéter que ha ingresado. Aquí se ve mucho mejor incluso. Aquí está la burbuja post-transferencia, 1.5 a 2 centímetros del fondo uterino. Y ya para finalizar, se ha mencionado también la transferencia embrionaria guiada por ecografía transvaginal. En casos en los que es muy difícil hacerla, en pocos casos felizmente, ocurre que hay una transferencia muy difícil, y en esos casos se puede hacer la transferencia de embriones guiada por ecografía transvaginal. Hay que abrir bien el espéculo, se coloca aquí, como verán ustedes, el traductor en el labio superior del cervix, y queda espacio para hacer la transferencia embrionaria guiados con ecografía transvaginal. Finalmente, los estudios dicen que no hay diferencias, igual la tasa de embarazo es la misma cuando utilizo la ecografía transabdominal o transvaginal, pero sí el disconfort es menor para la mujer porque con ecografía transabdominal tiene que estar con la vejiga llena, y eso muchas veces, y hay que presionar para hacer la ecografía, y eso muchas veces causa molestias. Y este es un procedimiento de transferencia embrionaria. Como verán aquí va ingresando el catéter, la vejiga está llena, poco a poco se va ingresando con suavidad, hasta más o menos llegar a 1.5 o a 2 centímetros del fondo del útero, y luego que estoy ahí puedo hacerle ya el depósito de los embriones, y van a ver cuando se hace el depósito sale como una burbuja que es la que contiene el embrión, ¿no? Y luego se retira y la mujer incluso puede hacer sus actividades con normalidad post-transferencia, ¿no? Entonces, actualmente es difícil imaginar hacer reproducción asistida sin el uso de la ecografía. Actualmente, si yo hago reproducción asistida, hago la fecundación in vitro, hago estudio genético y tengo un embrión sano, por NGS, tengo más o menos 70% de probabilidades de embarazo. De este más o menos 70%, se calcula que 30% es gracias al uso de la ecografía, ¿no? Porque mientras podemos ver mejor, es mejor hacer un procedimiento de reproducción asistida. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Mestanza. Estamos en la mesa con el doctor Garnica y el doctor Mestanza. Yo creo que el tema ha sido muy ilustrativo y, como ustedes han visto, no es tan sencillo como parece. No es sumamente complejo porque implica muchas cosas en el camino, aparte del conocimiento del ciclo menstrual, sino el manejo de las imágenes. Como dice Milton, es difícil imaginar un tratamiento de estos sin las imágenes, ¿no? Entonces es un soporte muy, muy importante. Yo quisiera preguntar, para empezar, ¿no? Porque no le han hecho mención al Doppler en ninguna parte de la exposición. No sé si tienen alguna opinión al respecto. ¿Sí? No sé, doctor. Bien, en el tema que me corresponde, que es el de seguimiento folicular, sí hay estudios con Doppler, se han hecho estudios para evaluar
sanguíneo a nivel de los folículos dominantes, pero los resultados son que a la actualidad no hay necesidad de hacer una ecografía Doppler para hacer un mejor seguimiento ovulatorio. Si utilizan la flujometría Doppler, la tasa de embarazo, que es lo que finalmente uno busca, es la misma, ¿no? Y lo único que hace el utilizar Doppler es incrementar los costos, pero la tasa de embarazo no cambia, ¿no? Así que Doppler para seguimiento folicular no, para la aspiración folicular muchas veces es útil cuando alguien tiene alguna duda sobre si está ante un vaso sanguíneo o un folículo, y ahí puede utilizar el Doppler, ¿no es cierto? Si es un vaso sanguíneo, coloca el Doppler y va a ver el flujo sanguíneo. Si es que no, esto no va a ocurrir, ¿no? Pero lo otro es simplemente girar el transductor, y si es un vaso sanguíneo se verá alargado. Si es que sigue manteniéndose de forma circular, es un vaso sanguíneo, ¿no? Y en la transferencia embrionaria Doppler tampoco, no hay necesidad de utilizar Doppler en transferencia embrionaria, ni en seguimiento folicular. Sí podría tener alguna utilidad para concluir en la aspiración folicular para diferenciar un vaso sanguíneo de un folículo. Doctora Garnique, en la evaluación, por ejemplo, de una paciente operada, ¿no?, de miomas, ¿el Doppler tendría alguna utilidad? No, la verdad, el Doppler también en lo que es la evaluación inicial, solamente para hacer descartes de una masa y otra. Vimos ahí el ejemplo de dos imágenes con una densidad, quísticas, ováricas, con densidad un poquito aumentada. Entonces la pregunta es, ¿este es un cuerpo útero hemorrágico o es un endometrioma, ¿no? Entonces uno le pone el Doppler y en el cuerpo útero hemorrágico encuentras aumentado el flujo, de baja resistencia. Quizás también, si por ahí uno piensa que tiene un mioma o es una adenomiosis, podría poner el Doppler para poder ver si un mioma es un tejido duro, fibroso. Podría haber Doppler de forma más bien periférica, pero en el centro nada. En cambio, una adenomiosis sí se encuentra Doppler, pero distribuido, ¿no? En todo caso, solamente serviría para hacer disquisición cuando uno tiene dudas, pero de inicio hacer Doppler para poder hacer diagnósticos o los procedimientos que ha mencionado Milton, la verdad no lo utilizamos. Bien. Doctora Carvalho. Pero hay una cuestión, una pequeña controversia con lo que nos mencionó Marco. Cuando uno está tratando, generalmente un buen número de ginecólogos tenemos ecógrafo en nuestros consultorios, entonces podemos hacer unidad clínica, ¿no?, entre el caso que estamos viendo y con toda la historia clínica que tenemos a la mano de la paciente. Pero hay médicos, sobre todo que veo muchos jóvenes que trabajan en hospitales, y les llega para hacer informes. Entonces, por ejemplo, que vengan del servicio de infertilidad. Vemos, se le hace el reporte y se encuentra pues que en el recuento folicular hay 4 folículos. Entonces, en las conclusiones, catalogar de frente a una paciente, ponerle en el diagnóstico baja reserva ovárica, eso puede inducir error. Y sobre todo las pacientes que lee eso, siente solo ecografía de ser 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 solo ecografistas e informar minuciosamente el volumen ovárico, el número de folículos antrales, las características, todo lo que se ha dicho del útero, el endometrio y demás. Pero inclusive si uno encuentra pues volumen ovárico normal y hay 3 folículos entre los 2 ovarios, simplemente, y todo está bien, poner útero y ovarios normales sería lógico. Ya le toca al médico tratante, a quien va a ir remitido la ecografía, ya saberle decir a la paciente, de repente repetir el examen, porque a veces hay un ciclo donde hay pocos folículos y de repente en el siguiente ciclo aparecen más folículos. Entonces, podríamos provocar mucha preocupación en una paciente cuando no lo amerita, ¿no? O sea, es tratar de ser lo más objetivo posible, describir en la ecografía exactamente lo que uno encuentra y no tratar de ser al mismo tiempo el médico tratante. Y en cuanto a
verdad que esto es una cuestión nada más que deberíamos remitirnos a ecografía, pero siempre se escapan consejos a nivel de tratamiento. Y en baja complejidad, como acá muchos de acá en sus consultorios manejan baja complejidad, lo ideal es que si estamos para hacer una inseminación, lo ideal es que no haya 3 folículos, porque como bien dijo Milton, 3 folículos dominantes nos puede llevar a un embarazo triple y eso es lo que no queremos. Entonces, cuando se trate que estamos manejando para inseminación, si encontramos 3 o más folículos dominantes, no gatillar porque podemos provocar una iatrogenia. Ese es el comentario que quería hacer. Bien, sí, yo creo que no, está muy buena la controversia, además es bueno. En relación a colocar si es baja reserva o no baja reserva, si uno, por ejemplo, le pone que tiene 3 folículos y le pone útero y varios normales, entonces cuando la paciente ve, todo está ok, así que vamos a decir ginecólogo y el ginecólogo le va a decir, bueno, hay que hacerte otra ecografía, pero ¿por qué me la va a hacer si acá dice que está todo normal? No, pero quiero hacerte otra porque a mí me parece que está mal hecha. ¿No? Es lo seguro de lo que va a decir. Entonces, si uno, la reserva ovárica es tal cual, puede que sea baja, pero que se puede hacer tratamientos, o puede que sea muy alta, y también, ¿no? Entonces, y no sirva, exacto. Porque una de las, dentro de los diagnósticos de pérdida general recurrente, está también el síndrome de ovario poliquístico. Por lo tanto, es importante que la paciente sepa tal cual es su condición. Y si está con baja reserva, que lea sobre baja reserva, y si el médico lo interpreta, que efectivamente 4 es poco, seguramente lo que tocará al médico es decirle, quizás en este ciclo hay 4, quizás en el otro ciclo hay 10, cosa que es poco probable, y otra opción es hacerte un examen complementario como una hormona antimuleriana, porque es cierto que existen variaciones interobservador, incluso en el mismo observador pueden haber variaciones, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos decirle a la paciente, a mí por lo menos, yo ya no hago ecografías en mi servicio, solamente hago consulta, aspiraciones y transferencia. Entonces, no hago guardias y tampoco hago ecografías. Entonces, esto de las ecografías a mí sí me interesa que el ginecólogo que me hace la ecografía me diga, y justamente lo entrenamos para ello. Es importante que me evalúes el anexo, porque quiero saber si hay hidrosalpings. No quiero transferir a una paciente con hidrosalping. Es importante que me digas que tiene 30 folículos, para poder saber ante qué me voy a enfrentar, y es importante que me digas que tiene 2 folículos o 3 para decirle, señora, hay que complementarle con una hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana es cara, cuesta como 270, 30 soles, en cambio una ecografía es barata, y si habrá que repetirle quizás otra ecografía y quizás yo le pueda hacer, entonces quizás le haré y le corroboraré que efectivamente su reserva es baja, o le iré, pareciera que no, y si tiene duda la paciente, le haremos una hormona antimuleriana. Pero pienso que sí deberíamos decirle otra. Es una opinión particular. A nosotros no sirve en el hospital. Sí, yo creo que es un tema controversial porque para empezar lo de baja reserva ovárica o no, el conteo en realidad es algo que no está muy claro, pero sí creo de que habría que preguntarnos quién hace la ecografía, cómo lo hace y cuándo lo hace, ¿no? Yo creo que si es un médico que está bien entrenado, es un médico que tiene experiencia haciendo ecografías de este tipo, y si hace la ecografía en el momento adecuado, la recomendación es hacerlo en fase folicular temprana, y si tiene el equipo adecuado para tener buenas imágenes, yo considero de que ese médico que está capacitado, que tiene un buen equipo para hacer un buen conteo de folículos andrales, y lo hace en fase folicular temprana, yo creo que ese médico podría sí llegar fácilmente a ese diagnóstico. También entiendo de que, porque yo lo he visto, poca gente hace, porque es un procedimiento sencillo hacer el conteo, pero sí he visto muchas veces que hay reportes deficientes. Por eso es que creo que tiene mucho que ver con quién lo haga, en qué momento lo haga y cómo lo haga, ¿no? En el servicio, por ejemplo, hacen muy buenas ecografías, hacen muy buenos conteos, hay gente que es muy buena, y uno sabe quién ha hecho la ecografía y dice, de hecho, es que esto es cierto, ¿no? Porque tiene mucha experiencia haciendo ese tipo de ecografías, ¿no? Así que considero que es un tema controversial,
pero si lo ha hecho un médico con experiencia, yo creo que puede colocar el diagnóstico sin ningún problema, porque es un médico que tiene experiencia, ¿no? A ver. Tener cuidado, cuando hablamos de reserva ovárica, no solamente nos estamos refiriendo a la cantidad de folículos, sino a la calidad. O sea, si vemos una mujer de 45 años, como tú la mostraste, Marco, y que tenía, no sé, 15 folículos, no sé cuánto tenía, y poner en el diagnóstico buena reserva ovárica, a mí me parece que eso puede, la paciente va a salir saltando en un pie, pero sabemos que la calidad de esos óvulos que están en esos folículos probablemente es muy baja. Entonces, o sea, yo estoy plenamente de acuerdo con ustedes que se tiene que detallar. El problema es que llegan informes muchas veces de otros colegas donde ponen ovario, 2 folículos, ovario normal y punto. Ni siquiera le ponen volumen, ni siquiera le ponen los folículos que tiene el ovario. O sea, uno tiene que ser sumamente minucioso en todas las características de los órganos en la ecografía. En el diagnóstico, probablemente, bueno, en mi caso yo sí soy muy cautelosa, sobre todo cuando me llegaban pacientes de otros colegas, ¿no? En todo caso, siempre, a veces creo que en la mujer, una cosa es que el médico tratante tiene todo el tiempo del mundo para poder darle el mensaje de que su ovario está medio bajo, a que no un ecografista que se lo ve un momentito a la paciente puede provocar una cuestión emocional fuerte en la paciente. Bueno, esto es, como dicen, controversial. Okay. Yo quisiera hacer un comentario al respecto. Es interesante la controversia que está aquí, pero creo que lo importante es ver bueno, no la imagen o lo que diga el doctor, sino el contexto del paciente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sí difiero un poco con lo que dice la doctora Carvalho respecto a la inseminación en la cantidad de óvulos. Porque una cosa es tener una chica de 30 años con 3 folículos y otra cosa es tener una chica de 40 años con 3 folículos. Y yo no me puedo llevar una idea de que con 3 folículos no hago una inseminación. Entonces, la idea es evaluar el contexto del paciente, ¿de acuerdo? O sea, creo que en eso sí estamos de acuerdo todos, porque inclusive pacientes de la misma edad, como ustedes han visto, son diferentes. Entonces, hay cosas que sí creo que debemos verlas siempre en el contexto integral, ¿no? De todo, ¿no? En todo lado. Bueno, no sé, ¿algún otro comentario, pregunta? A ver, doctora Albina Huerta. Sí, yo quería que detallen los doctores cómo hacemos el conteo folicular. Un ovario, 2 ovarios, ecografía convencional, hay técnicas en 3D muy interesantes, incluso que el folículo se pinta en colores. Es una ventaja usar el 3D, no es una ventaja. Me gustaría que, sobre todo los médicos jóvenes, salgan de aquí con una idea clara de cómo hacer el conteo folicular. Bueno, hay muchos aspectos a tomar en cuenta para hacer el conteo de folículos centrales. El equipo es importante que sea bueno. Y lo otro es el entrenamiento. Es importante que el médico esté viendo constantemente cómo el especialista hace el conteo de folículos centrales. Muchas veces se puede tomar como folículos un ovario que está pequeño, con algunas lagunas, y lo puede ver como un folículo central. Entonces, hemos tenido pacientes que 42, 43 años, le encuentran como 5 folículos en cada lado, y la verdad, cuando uno los evalúa adecuadamente, no son folículos. Son laguitos, vasos, pero no, en realidad no es un folículo. Si uno tiene un buen equipo, nosotros felizmente tenemos en el instituto un bolus, un P8, que genera buenas imágenes y tiene un buen entrenamiento. Lo ideal, como lo dijo Milton, si uno está empezando, podría hacerlo en la fase proliferativa inicial o en la fase en los primeros días del ciclo, en el día 1, 2 o 3. Encuentra los ovarios con muy buena, con una corte folicular antral como para hacer un conteo de folículos centrales. Si la paciente, sin embargo, yo particularmente lo puedo realizar o lo realizo, e incluso les hago ver a los residentes que se puede realizar en fase lútea, con un cuerpo lúteo ahí,
es cierto que puede ya dificultar la visibilidad, ¿no? También se puede encontrar con una paciente que tiene un folículo dominante de 20 milímetros y al costado tiene las imágenes de los folículos antrales, tanto en uno como en otro ovario. Tienen que ser en los dos ovarios el conteo. Dificulta más si hay endometriomas, si hay un quiste simple, etcétera, ¿no? Lo ideal sería, si alguien está empezando, hacerlo en la fase inicial del ciclo, contar los ovarios, entrenarse, ver más ovarios, así como cuando vemos las placas, ven las placas, por ejemplo, para hidrosalpingografía. Hace poco una paciente le decían que tenía hidrosalpings, a ver, tráeme la placa, y para mí no me parecía hidrosalpings, para la radióloga le parecía hidrosalpings, a mí no me parecía hidrosalpings, le iban a operar, le hicimos un in vitro, le hice una ecografía dicho sea de paso, y no encontré nada, y la mujer ya se fue al seguro con 9 semanas de embarazo. Entonces, era hidrosalpings, en realidad, porque la placa decía que, la hidrosalpingografía decía que era hidrosalpings. Entonces, es importante estar viendo imágenes para poder hacer un entrenamiento y después dar un diagnóstico más o menos certero. Es cierto que todos nos podemos equivocar, es parte de, pero la idea es equivocarnos poco menos. Sí, bueno, yo mencioné que debería ser en fase folicular temprana porque cuando yo hago el conteo espero que eso me sirva como un predictor. O sea, yo hago el conteo de folículos antrales para más o menos predecir cómo va a ser la respuesta que yo voy a tener el estímulo. Para eso sirve el conteo de folículos antrales. El conteo de folículos antrales no predice embarazo, o sea, no me dice si la mujer se va a embarazar o no. Lo único, entre comillas, que me dice es cómo va a responder. Para darle consejería, para decirle, mira, tu respuesta parece que va a ser buena o parece que no lo va a ser. Solamente para eso. Y el problema es que el conteo de 5 usualmente que uno toma para considerar como baja reserva ovárica, los estudios se hicieron en fase folicular temprana, ¿no? Entonces, claro, es que folículos antrales hay en fase lútea, en fase folicular tardía. Sabemos que hay varias oleadas. Antes creíamos que solamente había una sola oleada y empezaban a crecer en fase folicular temprana. Ahora sabemos que puede estimular en cualquier fase del ciclo. Pero el problema es que los estudios como predictor, como reserva ovárica, se hicieron en fase folicular temprana, ¿no? Entonces, si yo hago el conteo es para más o menos predecir mi respuesta y los estudios, para bien o para mal, han sido hechos en esa etapa, en fase folicular temprana. Por eso es que mencionaba que para reserva ovárica, como predictor, hay que hacerlo en fase folicular temprana. ¿Y cómo hacer el conteo? Está escrito, hay que hacer un conteo, un barrido en todo el ovario, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿no? No en un solo plano, sino hacer un barrido de todo el ovario y contar los folículos que midan entre 2 a 10 milímetros. Sabemos nosotros que una mujer de 40 años puede tener un conteo de 8, 9 y parecer que está normal, pero usualmente esa mujer tiene folículos que miden entre 7 a 10 milímetros. Lo que sabemos también es que los folículos que mejor predicen la respuesta ovárica son los folículos que miden entre 2 a 6 milímetros. Hay un problema también con los equipos que son de muy buena resolución. El problema es que esos equipos muchas veces detectan folículos entre 1 a 2 milímetros. Claro, y si yo cuento un folículo que mide 1.5, voy a tener un conteo mucho mayor. El problema, nuevamente regreso a lo mismo, es que los estudios se hicieron contando los folículos que miden entre 2 a 10 milímetros. Y ese es el problema que existe también en el síndrome de ovario poliquístico. Ahora hay mucho sobrediagnóstico porque tengo un tan buen equipo que puedo contar los folículos que miden entre 1 a 2 milímetros. Y eso suma y al final me sale un conteo de 15 folículos. Y por definición, esa paciente no debería de tener el diagnóstico de morfología de ovario poliquístico porque el consenso dice entre 2 a 9 milímetros. Y si yo conté los que miden entre 1 a 2, ese diagnóstico es cerrado, ¿no? Entonces, sí es una ventaja tener un buen equipo de buena resolución, pero el problema es que solamente hay que tomar los folículos que miden entre 2 a 10 porque es que así se han hecho los estudios, ¿no? Sí, a ver, doctora. ¿Es necesario hacer una salpingectomía en pacientes con obstrucción tubárica bilateral para una fertilización in vitro? ¿Aló? Ya. Bien, no. La salpingectomía, incluso nosotros tratamos de no hacerla, la verdad. Nosotros tenemos un buen grupo de pacientes que tiene obstrucción tubárica bilateral por salpingectomía bilateral. Hemos encontrado que la estimulación disminuye, no es tan buena con las hormonas, no responde tan bien. Los estudios son controversiales, la gran mayoría, dicho sea de paso, de este estudio dicen que no hay problema en hacer salpingectomía, pero nosotros procuramos no hacer la salpingectomía. Solamente hacemos una salpingocleisis que del hidrosalpings, si es que es necesario. Si es que hay un hidrosalping, es necesario, dicho sea de paso, hacer la salpingocleisis. Si es muy grande, uno puede hacer una salpingectomía o uno puede hacer una salpingocleisis y una ostomía además, tratando de no llevarse toda la trompa,
Más aún porque si uno es muy agresivo sacando la trompa, uno puede dañar la circulación ovárica. Si uno tiene una muy buena, una técnica muy fina, uno sí podría sacar la trompa sin mayor problema cuando hay hidrosalpings antes de hacer el tratamiento. Sí. Sí, nada más un dato que yo sí he tenido esos varios casos de mujeres que han sido operadas y que se les ha hecho el diagnóstico intraoperatorio, porque a veces uno entra a operar por otro motivo y ve las trompas obstruidas, o sea, hay un hidrosalpings evidente. El tratamiento para el hidrosalping es salpingectomía, si es posible, y si no, bloqueo tubárico proximal, ¿no? Pero la recomendación es que en todo caso, si van a entrar a una paciente y sospechan de hidrosalpings, hay que decirle a la paciente que existe la posibilidad de que se tenga que sacar la trompa, porque esa paciente viene al servicio y hay que hacer otra cirugía para sacar la trompa o para bloquearla, ¿no? Y esa paciente podría, en esa cirugía inicial, podría ya haber recibido el tratamiento, porque el hidrosalping no se cura con antibióticos, no se cura con drenaje, el tratamiento es salpingectomía o bloqueo tubárico proximal. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo quiero preguntar algo muy difícil. Y no es para alta complejidad, sino para lo que es más común, que es la baja complejidad. ¿Cómo hago el diagnóstico de la ovulación? O sea, la paciente ovuló, ¿no? Porque hay algunas imágenes que sugieren la ovulación, pero ¿puedo estar seguro con la imagen de que ovuló la paciente? Bien, antes se realizaban muchos monitoreos ovulatorios, ¿no? Era, creo que el estándar, el monitoreo ovulatorio. Ahora ya en institución no hacemos muchos monitoreos ovulatorios. Si la mujer menstrua todos los meses y es joven, es harto probable que esté ovulando. Si uno en todo caso tiene dudas de que de si ovula o no ovula, en vez de hacer varias ecografías, porque hay que hacer ecografía en el primero o segundo día de la regla, luego en el día 7, a ver si hay un folículo que está dominante, en el día 14 y después en el día 18, y a ver si uno encuentra un cuerpo lúteo y ovuló. Entonces, eso demanda que la paciente acuda a la institución varias veces, o al consultorio también, varias oportunidades, ¿no? Y para reproducción termina siendo poco eficiente, porque si una mujer tiene síndrome de ovario poliquístico y la mujer tiene amenorrea de 6 meses, es seguro que en esos 6 meses no ha ovulado, ¿ya? Ahora, es cierto que también hay mujeres con ovario poliquístico que no ovulan y que menstruan, pero son las menos. Entonces, si la mujer es joven y menstrua todos los meses y sus parámetros hormonales o ecográficos están normales, es decir, parámetros hormonales no tanto al FSH, LH o estradiol, sino a la ecografía, tiene un buen conteo de folículos centrales, la mujer es edad media, 30-35 años, y la prolactina está baja, la TSH está normal, la mujer menstrua todos los meses, es harto seguro que ovula. Si por A o B tengo dudas, entonces le pedimos una progesterona en el día 21, en progesterona en fase lútea media. Y si los valores están por encima de 5, lo más probable es que ha ovocitado, y está por encima de 10, seguro que ha ovocitado. Yo no estoy de acuerdo. Pero, o sea, porque una paciente puede hacer un folículo luteinizado y no romperse y no ovular, y tengo la progesterona alta, ¿no? Entonces, la pregunta iba un poco a eso, ¿no? O sea, yo quería preguntarle, o sea, la pregunta, estamos en una sesión de ecografía, lo que quería preguntarle es si existe alguna manera de las imágenes que nos asegure la ovulación. O sea, no sé si Milton, ¿quieres comentar algo? Quiero hacer un comentario desde el punto de vista clínico, más bien. Y eso es una pregunta que ya sí se ha formulado y varias veces, y hay felizmente muy buena información para poder responderla. Wilcox es un autor chileno que ha publicado bastante sobre anticoncepción. Él y otros autores también han demostrado, ante la pregunta de cómo saber si una mujer ovula, si una mujer tiene menstruaciones entre 21 a 35 días, esa mujer está ovulando. De hecho, es que esa mujer ovula. Sin embargo, hay un caso muy específico y también demostrado, muy bien estudiado, solamente en el caso de mujeres con síndrome de ovario poliquístico, pero que tengan hiperandrogenismo, porque ustedes saben que el síndrome de ovario poliquístico
una mujer puede tener el síndrome sin tener hiperandrogenismo, pero el 40% de mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico con el criterio de hiperandrogenismo no ovulan a pesar que refieren que tienen menstruaciones regulares. Entonces, en ese caso, si una mujer viene y no tiene síndrome de ovario poliquístico y tiene menstruaciones regulares, hay que buscar otra causa de infertilidad. Esa mujer está ovulando, ese no es su problema. Ahora, puede que esté ovulando óvulos anormales por la edad, es otra cosa, pero está ovulando. Sin embargo, si esa mujer que viene y me dice que menstrua regularmente y tiene diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico con hiperandrogenismo, tiene 40% de probabilidades de, a pesar que ella menciona que está menstruando, no ovular. En ese caso, ¿qué hago? Un seguimiento folicular ayuda, que está recomendado, o el dosaje de progesterona el día 21, y si el ciclo es más largo, una semana después, valores sobre todo por encima de 10 nanogramos por mililitro me dan la seguridad de que ha ocurrido la ovulación, porque como decía el doctor, podría haber otra situación, pero por encima de 10 yo tengo la seguridad de que esa mujer ha ovulado, o hago el seguimiento ecográfico o los dos si desean, ¿no? Así que en general yo le diría, si mujer que no tiene síndrome de ovario poliquístico y menstrua regularmente, busquen otra causa de infertilidad, no es por anovulación, a no ser que tenga síndrome de ovario poliquístico con hiperandrogenismo. Bueno, quisiera agregar una cosita más. En aquellas pacientes que, por ejemplo, sufren de endometriosis, incluso también las que tienen ovario poliquístico, son un grupo de pacientes que hacen folículo luteinizado no roto. Entonces, por las características de la inflamación, la túnica albuginea, se engruesa, entonces esas pacientes pueden tener, la progesterona alta, menstruan todos los meses, pero igual no están ovocitando, ¿no? El folículo se ha quedado estancado, se ha luteinizado, pero no se ha roto, el ovocito no ha salido. Entonces, en ese tipo de pacientes, también incluso en pacientes que han tenido varias cirugías, también se da el caso que tienen este tipo de síndrome. Oye, doctora Carvalho, después el doctor, ¿sí? Cuando estamos tratando una pareja infértil, viene generalmente con tratamiento de problema de años de infertilidad. Entonces, si nos decidimos a dar el tratamiento, porque ya pues las relaciones, supongamos que esta mujer es joven y suponemos que ovula y que no tiene ovario poliquístico, pero no se ha embarazado este tiempo, 2, 3, 4 años. Entonces, decidimos darle tratamiento, bueno, después de ver que las trompas estén permeables y que el marido esté bien, qué sé yo, decidimos hacerle inseminación porque se ha demostrado que aumenta la posibilidad de embarazo en estas pacientes. Entonces, el hacer una inseminación implica que tenemos que hacer seguimiento, o sea, una ecografía basal el segundo o tercer día del ciclo para descartar que no haya un quiste del ciclo anterior y citarla pues el día 9, qué sé yo, darle estimulación muy baja con clomifeno o de repente en algún momento abusar una gonadotrofina en dosis baja, y uno tiene que ver el folículo dominante entre 18 a 20 milímetros con un endometrio por encima de 7, 8, 9 milímetros, ojalá fuera trilaminar, y en ese momento uno lo gatilla con gonadotrofina coriónica de 5.000 unidades y le hace la inseminación, dicen a las 36, otro a las 24 horas, y de ese modo, y se cita después, se refuerza con relaciones sexuales con la pareja, y se le cita para ver los signos posovulatorios que preguntó el doctor Igor. Los signos posovulatorios es que el folículo que estaba dominante se arruga, o sea, es el cuerpo lúteo, se baja de tamaño, sus bordes ya no están regulares, sino están irregulares, encontramos un endometrio secretor y encontramos líquido en Douglas. Yo creo que si estamos dando un tratamiento de baja complejidad, como inseminación, no podemos dejar darle, como he visto que hay médicos, le dan su clomifeno a la paciente y ya, toma tu clomifeno y ya, con eso solucionas tu problema. Creo que ese es el mensaje que me parece que deberíamos dar, ¿no? Porque de todas maneras a la paciente le creas ilusiones y el dar y no hacerlo completo como debe ser, no sería bueno, ¿no? Muy bien, ¿había una pregunta más al final? No, quería hacer un comentario. Buenas noches. La pregunta del doctor Igor al respecto de cuál es la evidencia clínica de la ovulación. No, los métodos que han mencionado sobre la edad de la paciente, si regla cíclicamente, si vemos el folículo dominante, si revienta, si la progesterona, son métodos indirectos de ovulación. El hecho
de que evidencia la ovulación es el embarazo. Que una mujer se embarace es el único evidencia al 100% que una mujer ha ovulado. El resto son métodos indirectos, nada más. Eso quería comentar. Gracias. Muy bien, yo creo que ya es tarde y les agradezco el interés que han tenido en estar presentes porque el tema es muy simpático. Al doctor Mestanza, al doctor Garnique, muchísimas gracias, al doctor Garta por invitarnos. Lo dejo para terminar la reunión.